Satsang. Tunisie, 1 de noviembre de 2019. Testimonios, preguntas y respuestas. Siempre estuvo dominado por el circuito de castigo, siempre, siempre, siempre. Por otro lado, las experiencias que se hicieron en diferentes países del mundo mostraron que para un verdadero místico o alguien que era auténtico, el circuito de recompensa se volvió superior al circuito de castigo. Y en ese momento, se vuelve tan fácil, porque no hay autojuicio, nunca hay autojuicio. Y lo que se llama el niño interior es eso. Ese es el momento, ni siquiera piensas en juzgar nada, es decir, estás tan inmerso en el presente, en la presencia, que lo llamas como desee, como circuitos que siempre están activos en un ser humano lambda, que todavía es un personaje, recuerde, este es el circuito del castigo. Estamos constantemente sujetos a este circuito de castigo, y siempre vamos a buscar lo que llamamos psicología, gratificación. Sabemos, por ejemplo, mira, quieres comprar un auto, crees, así que si eres hombre, verás la carrocería, la potencia del motor, bueno, todas las cosas mecánicas, pero nunca compras un auto para eso, incluso si crees que lo compraste para eso. Comprará un automóvil donde el olor, y usan olores, le traerá recuerdos felices de la infancia. ¿Cuáles? El pan de jengibre, el chocolate caliente, la hora de la merienda, la ropa limpia que huele fresca, que tenemos todos estos recuerdos en nosotros, que están al límite de la conciencia, e inconscientemente, buscaremos, incluso en una decisión de compra, incluso en una decisión afectiva, que nos llevará de vuelta de donde estábamos, ¿cómo decir, donde estábamos antes de esta noción de discriminación y juicio? El ser humano es un ser de juicio, porque uno siempre está sujeto a este circuito del castigo. Pero cuando aparece la fase de despertar, y allí no hablo ni de energía ni de vibración, hablo de los mecanismos íntimos del cerebro, que comenzarán a reemplazar el circuito del castigo por el circuito de la recompensa. Es decir que la estrella bien se vuelve más activa que la estrella mal, las dos estrellas que estaban allí, y bueno, en ese momento, como dije ayer, se vuelve tan natural y espontáneo que nos regresa a la situación del niño. Y allí todo está iluminado. Como Vidi nos decía todo el tiempo, cuando estaba encarnado, para tratar de recordar, antes de 3 años, antes de 2 años, algunos elementos de nuestra vida, que todos tenemos, es el momento en que éramos inocentes. Es decir, los circuitos de recompensa y castigo no tomaron la característica típica de todos los seres humanos, que son dominados automáticamente, sin darse cuenta, por el circuito de castigo. Y eso es fundamental, porque tan pronto como se produce esta inversión de valor, ya no hay un circuito de castigo, ya no está activo, simplemente. Es decir, no podemos juzgarnos a nosotros mismos, no podemos juzgar. Una vez más, no es una conducta moral, es una inversión de la relación de valores, donde en ese momento, como se nos ha dicho, el miedo ya no puede existir, el sufrimiento ya no puede existir, dolor, sí, pero más sufrimiento, no es la misma, es solo obligado a, como ya he explicado muchas veces, en primer lugar la explosión, que es precisamente la ruptura del mito de la individualidad, y que nuevamente, ¿quién puede decir lo que quiere? La individualidad no existe, es solo una construcción neuronal, no hay el individuo, hay vida como decimos nosotros, pero se explica completamente en neurociencia. 1. Romper el mito de la individualidad y 2. El circuito de castigo se reemplaza por el circuito de recompensa. Y además, hay una unión en la corteza prefrontal, aquí, en los centros de decisión y cognición, que están al nivel de la corteza prefrontal, que están sistemáticamente activos. Es decir, tan pronto como explota el mito de la individualidad, es necesario saber qué es este sentimiento de individualidad el responsable del juicio, es una anomalía neuronal, real y concretamente, y es lo que ahora se logra sistemáticamente en neurociencia, es decir, en neurociencia conductual y en la llamada neurociencia espiritual, es decir, neuroteología. Entonces, nos guste o no, desde el momento en que realmente hay en este disco duro que es el cerebro esta constitución, bueno, por supuesto, cuando explotamos el mito de la individualidad, solo hay 2 neuronas que abandonan este núcleo de individualidad, que se llama tálamo central, tienen 2 fibras, 2 axones y solo 2, que apuntan a la corteza prefrontal. Y estamos constantemente alimentados, sin saberlo por nuestra propia voluntad, siempre que seamos normales, por este circuito de castigo y por la negación de la vida. De ahí viene el miedo.
Y tan pronto como esté despierto, tan pronto como haya un cambio de conformación y programación, el mito de la individualidad explota, y sabemos que podemos hacerlo con campos magnéticos, con enteógenos, con muchas cosas que se han hecho en otros lugares, he hablado de ello, por ejemplo, iboga, DMT, salvinorina, de los que había hablado durante mucho tiempo, los campos magnéticos también pueden destruir por completo esta ilusión. Y eso es exactamente, es decir, desde el momento en que aceptamos no nos considerarnos más como individuos, incluso si no lo vemos, nos vamos, y ese es el principio de la aceptación, es decir, lo que se llama no juzgar, pero la noción de no juzgar es como lo que se llama no dualidad. Al poner una negación antes de una palabra, el cerebro no la reconoce, lo expliqué extensamente. Cuando decimos no dualidad, inmediatamente nos sometemos a la dualidad. El cerebro no puede reconocer la negación. Lo mismo, si decimos bueno y malo, será lo mismo. Cuando dices, quiero hacer el bien, está hecho, estás sujeto al mal. Desafortunadamente, así es como funciona. Es decir que si somos capaces de encontrar una palabra que el cerebro acepte, y esta palabra, bueno, es aceptación, no hay necesidad de saber qué aceptamos, no haya necesidad de decirlo, pero es imposible aceptar lo inaceptable, no es necesario. El cerebro responderá a palabras muy simples. Incluso cuando dices que no hay juicio, estás sujeto a juicio de la misma manera. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos encontrar una palabra, y esta palabra de aceptación, de acogida ciertamente hay otras, no pretendo conocerlas todas, en ese momento liberas la presión al nivel del asiento de la individualidad, favoreces la ruptura del mito de la inmortalidad de manera autónoma, sin apelar a los enteógenos, ni a los campos magnéticos, ni a nada, y en este momento ahí estás disponible. Esto es lo que nos han dicho que seamos en el instante presente, es simplemente una cuestión de lucidez y disponibilidad. Nuestros sentidos, de los que hablamos esta mañana a continuación, la visión, el oído, son elementos esenciales que participan en el confinamiento. Recuerde los canales de Krishnamurti o Noelles, sin ojos, en las nociones de visión, todo lo que vemos es discriminado. Es blanco, es negro, es de color. Está hecho en ese momento. Es por eso que las personas que son ciegas tienen muchas más oportunidades de apertura, y una facilidad mucho mayor para vivir sin juzgar, y lo que se llama sutil. Es lo mismo para el oído, es un poco más complejo para el sentido del olfato, el sentido del olfato está relacionado con el cerebro reptiliano. Te tomé como un ejemplo de poner olores en autos nuevos, no elegirás el auto que tenga más caballos, el que más te guste, inconscientemente elegirás el que te devuelva al estado antes de tu individualización, es decir, antes de los 3 años. Encontrar al niño interior es encontrar lo que éramos a los 2 o 3 años, siempre que no hubiera un individuo. Y, de hecho, cuando hay una ruptura en el mito de la individualidad, uno es libre. Es decir que ya no estamos sujetos a los sentidos, ya sea visual o auditiva, ya no estamos sujetos al olfato, existe lo que llamamos esta espontaneidad del instante presente que se manifiesta constantemente y que solo puede crecer día a día. Es lo mismo para lo que se llama el niño interior, la forma interna, es lo mismo, es decir, que ya no estamos sujetos a la sociedad, a las reglas operativas de la sociedad que, te recuerdo, es esencialmente el sistema de depredación piramidal que existe en todas las sociedades humanas, ya sea un país llamado democrático o una dictadura, no cambia nada, porque todo está discriminado. Pero el estado de espontaneidad, el estado de presencia, el instante presente, no puede ser objeto de discriminación alguna. Y cuando decimos que no hay bien ni mal, por supuesto que vemos lo bueno y lo malo, no somos estúpidos, no somos no flotando, sabemos que existe, pero la estructura de nuestro cerebro nos hace ver detrás de las apariencias, porque los sentidos, los 5 sentidos, ya no están en el frente del escenario. Les recuerdo que en ese momento, había 5 sentidos definidos, pero de hecho, no hay 5 sentidos, hay 8 sentidos en el ser humano. Existen los 5 sentidos que conocemos, está el sentido eléctrico y está el sentido magnético, y luego está el sentido electromagnético, que es el significado de lo divino. Ahora el significado de lo divino es un sentido, al igual que los otros sentidos. Ahora este sentido de lo divino está enmascarado por los 5 sentidos ordinarios. Vista, tacto, olfato, oído y, por último, los 5 sentidos que todos conocemos. Es por eso que cuando alguien es deficiente en cierto sentido, tiene una habilidad mucho más natural para descubrir y vivir la verdad y transmitirla. Además, lo sabemos bien cuando meditamos,
Cerramos los ojos, ponemos el cuerpo en reposo, así que ponemos los 5 sentidos en reposo. Hermano. Cambiamos de frecuencia, sí, eso es todo. Hermano. Y cada sentido. Y activamos otras redes neuronales. Entonces, la disponibilidad no es más que no confiar en tus sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, sino que te pone en un estado de receptividad, y ya no proyección. La conciencia es una proyección. La conciencia solo funciona a través del sentimiento, la percepción, y siempre se ha dicho que lo absoluto es una percepción. No hay nada como decir, no hay nadie. Por supuesto, estamos lúcidos de que somos miles de millones, hay miles de millones de galaxias, pero el cambio en la configuración de la programación del cerebro nos lleva a esta conclusión. Solo podemos verlo, como dijimos anoche, es decir que cada día que pasa, penetraremos más y más profundamente en esta espontaneidad del niño interior, y esa es la libertad. La libertad no debe depender ni del circuito de recompensa ni del circuito de castigo. Sin embargo, para no depender más de estos dos circuitos, es necesario que el circuito de la recompensa, uno lo tuviera, todo eso, se le había enseñado con las estrellas, que el circuito del castigo ya no está activo. Y solo el circuito de la recompensa activo hace posible reforzar la ruptura del mito de la individualidad o la ruptura de lo que se llama el mito de la inmortalidad. Sabes que el ego existe solo porque se considera inmortal. La conciencia existe solo porque se cree permanente. Entonces, por supuesto, sabemos que no podemos actuar desde el ego para liberarnos del ego, no podemos actuar sobre la conciencia para liberarnos de la conciencia, es por eso que es un estado de vacío y silencio, cuya traducción es la alegría desnuda del niño interior, que no depende de las estructuras cerebrales del adulto. Eso, hay una coherencia total, de la misma manera que hoy se ven todas las cosas, se iluminan, incluso los descubrimientos recientes, bueno, hablamos sobre el colesterol, descubrimos, allí leí el ayer artículo del CNRS, descubrieron una proteína, llamaron, no sé cómo, olvidé el nombre, no importa, una nueva proteína que descubrieron, que solo es capaz para reconstruir todo el cerebro. Sí. Entonces, por supuesto, la proteína no se comercializa. Risas. Pero hoy todo está claro. Nos enseñaron en la escuela la doble espiral de Watson y Crick, la estructura inmóvil, rígida, grabada en el mármol, que nos persiguió hasta el final de nuestros días, por lo que sabemos que hoy la genética no es nada en absoluto, esa epigenética, es decir, factores ambientales, es decir, lo que recibimos como señales, es fundamental. Se nos dice que las palabras pueden reprogramar el cerebro, y de la misma manera, cuando digo que el cerebro no reconoce la negación, porque está escrito en negativo no en el sentido de negatividad, pero es una imagen de espejo invertida, detiene las frecuencias. El cerebro discrimina permanentemente. Estamos sujetos a él, nos guste o no, y es la cuadratura del círculo, no puedes salir de él, ni por el ego ni por la conciencia. Entonces, por supuesto, se le ha llamado sacrificio, por lo que el sacrificio es aún más aterrador para la conciencia, pero es un estado de aceptación. Cuando decimos, acepta lo que está sucediendo, de todos modos, no podemos cambiar las cosas, es exactamente lo mismo que pasamos por la neurociencia o otra cosa, terminamos con la misma conclusión, y especialmente la misma vivencia. De modo que lo encontrarás en biología como dije, y en todas las áreas de la vida, mientras pienses en la otra vida, no podrás vivir la verdad. Mientras pienses en el mañana, no puedes vivir la verdad. Mientras pienses en ayer, no puedes vivir la verdad. Realmente es un confinamiento absolutamente increíble en esta estructura cerebral, y sabemos aún más porque hoy, también, todavía estamos hablando del cerebro del vientre, de hecho, con las sustancias que son secretadas por nuestras bacterias propias. Alguien, por ejemplo, que come azúcares porque tiene bacterias en el estómago que le dicen, tráeme un poco de azúcar. Igual, mire a las personas que tienen Candida albicans en el estómago, sabemos que Candida albicans se alimenta de leche. Lo que creará la Candida albicans, le enviará al cerebro una llamada para consumir productos lácteos, y no podemos evitarlo. Y ahora sabemos que también hay un cerebro en el corazón. Cuando se nos dice que reemplacemos la cabeza con el corazón, es dejar la preeminencia natural del campo electromagnético y escalar al corazón, es decir, el doble toroide, actuar. Eso es simplicidad, ese es el camino de la infancia. Y que lo tomamos por bacterias, por redes neuronales, por la conciencia misma, está cada vez más iluminado en la pantalla del mundo, a través de todo lo que descubrimos.
Por ejemplo, esta famosa proteína que ha sido objeto de una publicación mundial del CNRS, ya que se trata de equipos multidisciplinarios, olvidé el nombre, lo encontraré, no es él, que es la depredación, pero es una molécula capaz, una proteína capaz de reconfigurar completamente un cerebro a nuevo, en el Parkinson, el Alzheimer, las consecuencias del accidente cerebrovascular. Eso es lo que le sucedió al Dr. Eben Alexander, de quien he hablado innumerables veces, ya no tenía una neocorteza, y su neocorteza realmente reapareció en una semana. Entonces, también se une a los llamados campos morfogenéticos, por lo que lo llamamos, por ejemplo, en el efecto Kirlian, el efecto fantasma, para un clarividente, cuando ve el brote, ya ve la forma de la hoja futura, es decir, hay un campo etérico, que se llama morfogenético, que también existe en el cristal. Cuando hago formaciones de cristal, hablo del campo morfogenético, es decir que el cristal mantuvo el recuerdo de su creación por el fuego, porque para que aparezca un cristal, debe ser sometido a fuego, y para un patrón de cristalización. El patrón de cristalización son las matrices cristalinas de la vida que han sido creadas, sintetizadas por las madres genetistas, en tiempos inmemoriales. Cryptochromium es Cryptochromium, por lo que evidentemente es una proteína que contiene cromo, Cryptochromium, en el campo morfogenético, la reconstrucción del cerebro. El Dr. Alexander, quien fue el primero en vivir una recreación, vivir directamente, estaba en una reanimación total de su cerebro que ya no existía, en una semana, es la prueba formal de la existencia de campos morfogenéticos, es decir algo que llamamos el éter primordial, el tiempo cero, lleva toda la información de la vida y toda la codificación de todas las formas de vida, desde todos los tiempos y desde todos los espacios. Y está escrito en cada una de nuestras células. Les recuerdo que nuestra célula cuando se divide, pasa por el tiempo cero, todas las células del cuerpo, todas las células del abdomen, y si no pasaron por este tiempo cero, no podrían recuperar la información de la vida. Entonces, el tiempo cero está inscrito en nuestras células, en nuestra biología y, por supuesto, en nuestro cerebro. El tiempo cero es cuando duermes, porque cuando duermes, no sabes que el mundo existe y, sin embargo, estás allí, no lo recuerdas, pero estás allí. Es exactamente lo mismo. Entonces, sea lo que sea hoy, donde nos iluminemos, todo se revela. Y lo vemos en la ciencia, lo vemos en todos los sectores de la vida. En astrofísica, mira a Nassim Haramein, todo está contenido en el agujero negro. Por supuesto, para el ego, para la conciencia, es la nada, en el sentido. No hay nada. Sin embargo, todos los modelos tradicionales, ya sea en el taoísmo, en la Kabbalah original o en los egipcios, solo estamos hablando de este tiempo cero. Pero entender una cosa es no vivirla. Pero la iluminación, la comprensión, comienza a soltar los diques, si puedo decir, de lo que tenemos, para permitirnos tener más y más evidencia, es por eso que somos cada vez más para vivir este tiempo cero, y para vivir esta libertad del niño interior. En ese momento, el sueño de la creación ya no puede sostenerse. Es un sueño. Cuando dices que es un sueño, un mal sueño, una pesadilla, es la verdad. Lo que no impide vivir la vida, apreciar la alegría aquí en este mundo, es precisamente porque hicimos resonar todos los planos, en otro plano dimensional, lo atravesamos. Con otras dimensiones, las otras dimensiones, los orígenes estelares, la asignación vibral, todo lo que se ha dicho durante más de 10 años, pero hoy, cuando hemos encontrado la fuente de la fuente misma, es para decir que es anterior a la luz, está terminado. Y se acabó para toda la creación, ya que toda la creación somos nosotros. No hay un Dios que sostenga, no hay un individuo que sostenga, o todos somos individuos, y somos al mismo tiempo todos los dioses que el hombre ha creado. Él realmente creó a Dios, no es Dios quien creó al hombre. Sí. Hermano. Es el agujero negro el paso entre la materia y la antimateria, o, no, es la antimateria que contiene todos los asuntos pasados, presentes y futuros, ya que no hay tiempo, no hay espacio. Cuando pones un concepto de pasaje, en ese momento ya no se llama agujero negro, a nivel astrofísico, por ejemplo, se llamará agujero de gusano o agujero de gusano. Es un lugar de inversión completa. Nos dijeron, ¿con qué frecuencia? Las reversiones. Hermano. Y la materia oscura, el agujero negro, podría ser el paso a nuestro 90% de materia oscura. Pero no hay materia oscura. Se llama materia negra porque necesitamos representación para el sentido de conciencia, es la nada. Pero puedes vivir esta nada solo al aceptarla, sin hacer una pregunta.
Mientras haya preguntas sobre el agujero negro no se puede desenmascarar, no se puede ver y no se puede vivir. Se puede entender, como se hace en astrofísica o biología, pero mientras no se viva, es inútil. Es un cauterio sobre una pata de madera. Sabes que el juicio no existe, cuando te dicen que no juzgues, no puedes hacer nada, sin tu conocimiento, tu cerebro pasa su tiempo discriminando. Pasa su tiempo juzgando, incluso cuando me dices que no juzgo. Solo existe lo que se ha llamado sacrificio, abandono, aceptación o momento presente, porque el momento presente es el portador del tiempo cero, por supuesto, es el único lugar donde se resuelve la ecuación del pasado y el futuro, no en otra parte. Mientras permanezca en la linealidad, estará atrapado por su propia conciencia, por su propio ego, llamamos a esto la evolución espiritual que no existe, no hay más alma que espíritu. Solo existe esta casa última donde, como siempre he dicho, solo podemos recordar, solo podemos recordar. Es el final del olvido. Pero para vivir el final del olvido, debes aceptar que estás olvidando y que eres todo. Pero, como se dijo, puedes vivirlo todo, pero mientras no hayas vivido la nada, que es la fuente de todo, es inútil conceptualizarlo, no puedes ser libre. No es un posicionamiento de la conciencia, incluso si sabemos que existe la conciencia ordinaria, la conciencia del sueño, la superconciencia, todo lo que son solo interacciones. Ahora, en el nivel de tiempo cero, ya no hay ninguna interacción posible entre el bien y el mal, entre la forma y la no forma, entre el más allá y el aquí, todo lo que haces aparece como lo que es decir, un inmenso engaño y, paradójicamente, eso es lo que te hace aceptar la vida, es decir, lo que vives aquí en el sueño. El soñador vive el sueño, pero sabe que él no es el soñador, ni siquiera él es quien mira el sueño. Hermano. Pero puede haber, bueno, estamos en un sueño, pero puede haber otros soñadores que sueñen un poco en otra frecuencia, bueno, sí, estos son todas dimensiones, sí, por supuesto, por supuesto. La reunificación de los diferentes sueños nos trae de vuelta al momento inicial, el primer sueño, el de Fahme, lo ha explicado suficientemente, lo que nos permite no depender más de la percepción, siempre he dicho que lo absoluto de ninguna manera fue una vibración, incluso si uno está atravesado por estas vibraciones, ya que uno las ha desarrollado durante años, pero una es anterior a la percepción, una es anterior a la vibración. En el tiempo cero, hay todas las vibraciones, por supuesto, lo expliqué, veo todos los mundos, todas las dimensiones, pero me quedo callado en esta no presencia que es la ausencia, pero cuando hablo, hablo a través de la persona, por supuesto, uso mi cerebro, hablo a través de la presencia, y hablo también alimentado por la ausencia. Por eso, cuando hablo, no es una especificidad propia de mí, es decir que ya no hay un punto de vista personal. Por supuesto que hay conocimiento, lo uso, están ahí, están en mi cerebro, así que tomo los puntajes, pero nunca pienso en lo que voy a decir, nunca, 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 y el niño, Franklin nos dice el niño interior, es lo mismo, las cosas suceden naturalmente. Mientras creas que controlas algo, estás controlado. No puede considerar la libertad como algo para conquistar, o algo para escalar, o para buscar o comprender. No puedes buscar la verdad, solo puedes ser, y esa es la dificultad que el que todavía está inscrito en los juegos de la conciencia, incluso en lo sutil, no puede vivir. No puede, es imposible. Ya debemos aceptar. La aceptación es la clave fundamental para la experiencia de libertad, y para recordar quiénes somos. Entonces, por supuesto, atraviesa sueños que muchos, esta mañana, por ejemplo, un hermano me dice que soñó, que estaba en una asamblea, en un lugar con mucha gente, y de repente él ve venir una luz blanca. Pero la cantidad de hermanos y hermanas que hacen este tipo de sueño en este momento es inimaginable. Es el sueño, sigue siendo un sueño, pero es el sueño del recuerdo del momento inicial, ya que el momento inicial y el momento final, como dije, son lo mismo, no hay tiempo, no hay espacio. Ya debemos aceptar que cualquier imperfección que percibamos, que vivimos, ya sea con los sentidos ordinarios, con la conciencia misma, es un engaño total. Pero para verlo, es decir, para vivirlo, uno debe aceptar dejar ir la conciencia misma. Entonces, por supuesto, para el ego, es intolerable, es como romper el mito de la individualidad, pero el asesinato de la conciencia no puede lograrse mediante la conciencia, si no es por este último. Recuerde que muchos hermanos y hermanas comienzan a vivir en sueños, a través de asambleas precisas, personas reunidas, por lo que a veces está en un barco, a veces en lugares, a veces en casas, y ven llegar esta luz blanca.
Esto se llama destello solar y galáctico, que es solo el recordatorio en los 7 suprauniversos, desde el momento inicial. Por supuesto, la fuente, los arcángeles, las jerarquías como se les llama, son perfectamente conscientes, pero la reintegración dentro de la verdad, solo podría hacerse en un momento común, ya que el tiempo no existe. Tenía que encontrar en el guión inicial, era necesario escribir el final. Y es por eso que lo llamo un videojuego. Hay caminos, todos los caminos que podríamos soñar, programar, han sido programados, los hemos escrito todos, los hemos cubierto a todos, pero fue necesario en un punto escribir la palabra fin. Creer que la conciencia es interminable es una herejía total, pero la conciencia no puede aceptarlo. Solo cuando ves la fuente o el origen de la conciencia, todo lo que brilla, lo que es responsable de lo que se llamó esta alegría desnuda, este niño interior, esta espontaneidad de la cual hablamos anoche también. La gente no necesita estos conceptos, mira a Leila lo que nos dijo anoche, ella solo acepta eso. Por supuesto que es atractivo de entender. Es una curiosidad incluso yo, cuanto más veo que es comprensible a nivel científico, a nivel biológico, no ha cambiado nada a lo que vivo, pero podrá resonar, como dijimos ayer, la resonancia y ya no comunicación o enseñanza, pero haz que el otro resuene en este momento inicial. Y, por supuesto, existe una noción de umbral, entrelazamiento cuántico como decimos o ahora la teoría de las cuerdas, que nos permitirá decir en un momento dado, pero sí, por supuesto, eso es todo. Esto es exactamente lo que se acerca a nuestro plano de conciencia, por eso hay tantos hermanos y hermanas que tienen el mismo tipo de sueños. Y eso ya desde hace mucho tiempo, pero luego con una insistencia fenomenal, ¿por qué? Eso es también lo que dijo Nisargadatta, todo lo que tienes, te tiene. Es tan simple como eso. Tan pronto como hay un foco, tan pronto como hay percepción, se arruina, la conciencia entra en acción, ya sea la conciencia ordinaria o la superconciencia, simplemente la fuente, los arcángeles, las jerarquías, los hablantes. Los interesados humanos no lo sabían. Porque ellos, incluso los ancianos, solo tienen ciertas polaridades femeninas, es decir, algunas estrellas, porque la mujer es naturalmente el yin, es decir, en el hogar del yang, por lo que tiene más disponibilidad y más posibilidades, por eso siempre tenemos muchas más mujeres, e incluso en terapia, cuando traté con cristales, tenía el 90% de las mujeres. Porque estaban en esa recepción, acogida. Una mujer está constituida, energética y físicamente, para acoger la vida. Es por eso que no hay creadores, solo hay creadoras. Decir, hablar de un Dios creador ya es una enorme falsificación. La mujer creó el sueño, las madres geneticistas. Es por eso que por un momento dije que no era tan irónico que, ¿quién es responsable? Porque no hay responsabilidad, sino ¿quién creó el sueño? Sucedió espontáneamente, pero inmediatamente adquirió una polaridad femenina y es por eso que esta polaridad femenina de la creación del sueño tenía la anomalía primaria. Entonces, los arcontes si no hubieran estado allí, jamás hubiéramos salido, hubiéramos descendido más y más profundamente como lo previeron los llamados arcontes, para llevarnos a las máquinas, para suprimir la vida biológica. Esto se llama transhumanismo, que sigue siendo una inversión. La inteligencia artificial, de la que muchas personas se jactan en el transhumanismo, ha cambiado de un mundo tridimensional a un mundo bidimensional, totalmente binario. Ya ni siquiera es dualidad, es binaria, es una inversión total del significado de los valores, es una imagen especular. Ella no es negativa en sí misma, también está hecha para despertarnos. Todo lo que es y todo lo que necesita ser será, y todo lo que no tiene que ser no será. Y cuando aceptas eso, no es un problema de creencia, lo digo a menudo, no confundas creencia y aceptación, la creencia es una proyección, en un Mesías, en un Dios, aceptación es una introyección, es decir, mata la conciencia. La conciencia es un fenómeno y un mecanismo proyectivo en el sentido patológico. Detener la proyección ya no es un esfuerzo, no vale la pena reflexionar hoy, no vale la pena rezar, no vale la pena el esfuerzo. Siempre se ha dicho que fue la verdad la que nos buscó, no somos nosotros quienes podemos buscar la verdad. Y escribimos este escenario, individual y colectivo, y en toda la creación, para recordar. Recuerda que estamos soñando. De la misma manera, como en la mañana, como dije y repito, cuando te despiertas, sabes que sueñas, incluso si fue una pesadilla que te molestó durante varios días. Es lo mismo para el despertar, y es un alivio, porque en ese momento, estás totalmente disponible, siempre tienes el mismo aburrimiento que todos, como dije, pero todo está atravesando.
Realmente, con el mismo humor. Incluso si hay ira, incluso si hay tristeza, pasa, pero no está cristalizada, y no es cristalizable. Entonces nos hace cada vez más disponibles para la verdad, para la alegría, para esta alegría desnuda como se dijo, es decir sin objeto, la alegría del niño, la inocencia, en la pequeña manera de Teresa, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Simplemente, antes del final de la anomalía primaria, excepto Nisargadatta, incluso a tiempo, aquellos que fundaron lo que se llama no dualidad, que nació en el tantrismo de Cachemira, jamás pudieron llegar a eso. Es posible que lo hayan pensado, ya que todos hablaron de ello en el esoterismo, fuera lo que fuese ese esoterismo, pero nadie tenía los medios para vivirlo. Pero también debe haber una forma de tradición onírica en todas las civilizaciones, lo cual es conocido. Hoy, con los medios científicos, sabemos que es cierto en la célula, sabemos que es cierto en astrofísica, ya que llegamos a modelizar que jamás ha habido tiempo y espacio, te dicen que este mundo es una simulación por computadora y que no hay mejor imagen. No hay mejor imagen que esta noción de simulación por computadora. Como decimos, Matrix no es una película, sino un documental, y eso es lo que se dijo en otra parte de Matrix, aquellos que están insertados en este mundo, cuando digo insertado en este mundo, no son necesariamente los materialistas, también son todos los que viven su espiritualidad a través de la percepción, la vibración, no puede ser libre. Fue justo como dije, un andamiaje que construimos para permitirnos recordar e iluminar todo este sueño, en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones, para finalmente ver, que has viajado como yo, o no, que simplemente dimos la acogida al aspecto vibratorio, que tenía la intención de hacernos vivir esto, es decir, estar en la fuente de la conciencia no tiene nada que ver con la conciencia. Es la conciencia consciente, como Vidi dice lo absoluto, lo último, finalmente lo llamas como quieras, podríamos llamar hoy a este estado de aceptación total. Entonces, por supuesto, para el ego, para la conciencia, vas a tener muchos hermanos y hermanas que todavía se apresuran en las camillas, que te dicen, ¿cómo podemos aceptar lo inaceptable? Oso de peluche, estás completamente al lado del plato. Oh sí, eso es seguro, ya no estamos en el plato, ya no estamos impresos. Risas. Estamos completamente fuera de todos los sueños, y aún así participamos en el sueño, porque tan pronto como hay una fuga, el sueño te atrapa. Y todas las personas que comenzaron a meditar, a encerrarse, incluso los místicos, incluso los que vivieron los estigmas de Cristo, y yo voy muy lejos, como San Francisco de Asís, incluso si traducían como Sri Aurobindo, este aspecto de la vida, este amor, no ha visto el origen del amor. Y mientras no hayan visto el origen del amor, es decir, ustedes mismos, no pueden ser libres. No hay dos libertades, solo hay una. Y ahora, y además, propongo en pocas palabras, no para nosotros aquí, sino para todos aquellos que escuchen, definir en 3 palabras. Tú Franklin, tú lo definió, este niño interior, pero todos pueden expresarlo a su manera cuando lo vive, o cuando no lo ve, y nuevamente, ya no es un testimonio, ayer lo llamé una resonancia. Es decir, que provocará la resonancia de la memoria, simplemente por su presencia, simplemente por sus palabras, no hay necesidad de hablar, ni siquiera hay necesidad de nada, el recuerdo del instante inicial solo puede eclipsar a todos tan pronto como se escucha, porque tan pronto como hay una escucha real, resuenas. Atraviesa la mente, atraviesa la percepción, atraviesa la visión, atraviesa las concepciones, atraviesa todas las percepciones. Y en ese momento, descubres, estupefacto, la verdad, de la que no se puede decir nada, pero que se vive aquí a través de este personaje, como dijimos anoche, directamente en el escenario del teatro, pero sin proyectar nada, no hay mundo nuevo, no hay raza raíz. Y aún así lo sabes, lo dije, lo digo nuevamente, y la mayoría de los grandes seres del siglo XX, aparte de Nisargadatta, han proyectado una nueva raza raíz, la sexta raza. Todos hemos proyectado la perpetuación de la conciencia, pero la conciencia, así como la persona, es una estafa total. Estas son palabras muy violentas, pero para nosotros, nos hacen reír. No es un juicio, es una visión clara de lo que es la vida, sino la vida sin forma, que contiene todas las formas, en el mismo momento y en todos los espacios. Ese es Dios, somos nosotros. Hermano. ¿Y esto no es una frecuencia? Oh no, no es una frecuencia.
La frecuencia, por definición, es un número de ciclos por segundo, llamados hercios que se miden en el péndulo o la corriente, que tiene una cierta frecuencia, 50, 60 hercios, o la pantalla de televisión que produce un escanear a 100 hercios. Tan pronto como hay una frecuencia, ya no estás en la verdad, porque una frecuencia oscila alrededor del tiempo cero, es decir, el punto de equilibrio, se llama frecuencias electromagnéticas, independientemente a la frecuencia. Entonces, por supuesto, cuando mide con un péndulo, encontrará frecuencias, ya sean angstroms o hertz, como con dispositivos que miden las frecuencias concretas. Incluso la frecuencia sutil no existe. Por lo tanto, razonar en términos de frecuencias, es decir, en términos de ondas electromagnéticas sinusoidales, no significa nada. El fotón también es una longitud de onda, lo veamos o no. Ayer te dije que el cerebro emitía fotones, que las células se comunican con los fotones que están en el ultravioleta, lo que no se puede ver, pero todavía está en la manifestación. Nunca iluminará la fuente del evento. La fuente de la manifestación es lo que se llama el instante presente, la presencia, la ausencia, sin importar las palabras, pero es el instante en que aparece la conciencia, y eso es lo que te llena de alegría. Hermano. Y no es una longitud de onda, es una ausencia de longitud de onda, no puede ser una longitud de onda, o sería una longitud de onda que funcionaría en oposición de fase, y que se divierte de sí misma, es lo que uno llama el doble toroide, o es lo que uno llama hoy las ondas escalares, o si lo prefiere, con a nivel de la astrofísica, lo que se llama enredo cuántico, es decir, cuando el ala de una mariposa se rompe, todo el universo tiembla, es la verdad. Hermano. Entonces no es ni lo uno ni lo otro, es cero. Sí. Hay un ruido de fondo, como dije esta mañana, que sabemos en física, que llamamos frecuencia de gracia, es decir, el canto del universo, el aum, pero el om no es el canto de la creación, se explicó, es el o del canto de la creación. Luego se convirtió en om, porque nos encantó la manifestación más que el origen. Pero tuvimos que atravesar este sueño, porque somos responsables, no culpables, pero responsables, y no hay nadie más responsable que otro, ya sea una madre geneticista, un arconte, un insecto, un grano de arena o un árbol, o un arcángel. Una vez más, no puede representarlo ni conceptualizarlo. Por el contrario, puedes aceptarlo. Al aceptarlo, la aceptación crea disponibilidad, porque ya no estás en un mecanismo proyectivo de conciencia, incluso de tu supraconciencia, y algo que no se podía ver, la prueba, mira a Mahananda Moyi, quien era el más cerca de la vibración mariana, siempre se ha dicho, como una estrella, bueno, cuando estaba absorta en este absoluto, lo que estaba sucediendo, bueno, ya no comía, siempre estaba en el mismo lugar. Durante años, y nadie podía moverla. Aquí, el milagro es que vivimos a través de este personaje, cualquiera que sea nuestra edad, cualquiera que sea nuestra vida, no necesitamos desaparecer para manifestarlo, por el contrario. Esa es la libertad. Nos hemos unido, como decimos, al alfa y la omega, el momento inicial y el momento final, el canto de los cetáceos, el canto de Fame, el código fuente de las madres geneticistas, y lo peor es que, lo vimos en Canarias, cuando tuvimos 3 canalizaciones de Soy Tú, es que todo esto estaba escondido burlonamente en lo más efímero que no es nuestro, ya que nuestra identidad, nuestro apellido y nuestro primer nombre, que nos dieron la familia y los padres, pertenecen, como saben, a la reina de los arcontes. Y está en el corazón del simulacro más violento, ya que se nos ha dado la orden de nombrar la creación, está escrito en la Biblia, tan pronto como nombras, haces aparecer, es que el creador del verbo e incluso esta palabra creativa ha sido eliminada de nosotros, hay alguien que se ha apropiado de eso, y es dentro de la falsificación más densa, la más profunda en el nivel de densidad, donde se encuentra todo esto. Es fantástico. Y no podría ser de otra manera que escrito. Hermano. Pero nuestro cerebro, nuestro cuerpo es una herramienta que puede captar una serie de cosas, puede atrapar todo, sí, por supuesto. Hermano. Frecuencias, y todo. ¿Es capaz de captar el cuerpo fuera de las frecuencias? Puede captar el tiempo cero, eso es cuando lo recuerdas. Pero en ese momento ya no es una frecuencia. Hermano. ¿Y es una herramienta, es un sensor especial? Oh sí, hay un orgánulo muy, muy especial,
que se encuentra en todas las células vivas, no solo en los humanos, al menos en los mundos de carbono, que se llama centriolo, hablé de eso durante mucho tiempo, son dos pequeños orgánulos, son estructuras geométricas matemáticas espaciales perfectas, que giran en oposición de fase simplemente, como el doble toroide que está aquí genera un campo escalar, que es el campo electromagnético y escalar más importante. Fuerte del ser humano. El campo electromagnético y el campo escalar que emite el corazón es 1000 veces más poderoso que el del cerebro. Simplemente su cerebro ha tenido prioridad sobre este campo, por circunstancias históricas que se han escrito para permitirnos terminar con la cabeza, como dicen, y vivir el corazón. Cuando ves el corazón, se acaba, excepto hace 2 o 3 años, y durante milenios, cuando vivías el corazón, eras un místico, eras un santo, eras lo que querías pero no tenías acceso a la verdad. Hermano. ¿También es un sensor? Sí, es un sensor, se basa en lo que, sabemos, sílice. La sílice proporciona la base del tiempo a la célula. Sabemos que la célula no evoluciona en el mismo espacio de tiempo que el concebido por nuestra conciencia. Una célula es capaz de hacer lo que se llama transmutación de energía a baja energía, está vinculada a un orgánulo que apareció durante el confinamiento, llamado mitocondria, que funciona con azúcar, en biología en esto se llama el ciclo de Krebs, aunque hoy sabemos, por supuesto, y lo repito todo el tiempo, que el ciclo del azúcar refuerza la ilusión y fortalece el sueño. Solo las sustancias grasas son la base y la base de la vida, por eso las ballenas son solo grasas. Hermano. ¿Y la sílice está destinada a desaparecer también? Oh sí, por supuesto, por supuesto. Poner fin al funcionamiento de las mitocondrias es encontrar el origen. Va más allá del evento. Es el tiempo cero, como dije, que está presente cuando una célula se divide, ya sea cancerosa o no, a través de estos dos orgánulos allí, que se convierten en oposición de fase, es decir, imaginas dos frecuencias que se cancelan entre sí, que están en oposición de fase perfecta, y que se cancelan por sí mismas, es un principio físico muy conocido. Hermano. Entonces comienza con, el carbono comenzará a desaparecer, si, atravesamos la sílice. Hermano. Y después de la sílice, pero también tendremos que hacer que la sílice desaparezca. Sí, se hace en 3 días, eso es lo que llamamos el evento y la éxtasis. Hermano. Entonces en 3 días la sílice también, sí. Sí. Atraviesas el cuerpo silicificado, es decir, para aquellos que viven las vibraciones, lo hemos sabido durante años, vimos nuestras alas, nuestros apéndices relacionados con el cuerpo de eternidad, pero el cuerpo de la eternidad no es la verdad. El cuerpo de eternidad es lo que pone fin a la ilusión. Pero mientras no se haya vivido simultáneamente, mientras las buenas nuevas no se hayan extendido a las 4 esquinas del universo y las dimensiones, no se podría vivir, se había escrito. Es por eso que no podemos reclamar la menor parte o orgullo de lo que diremos, sea lo que sea, cuando te digo que todos somos Ava, es la verdad estricta. Hermano. Pero como no hay más tiempo, los 3 días de la desaparición de la sílice. Estos 3 días durarán toda la creación. Hermano. Los 3 días, en tiempo lineal. Sí, 3 días en tiempo lineal, por supuesto, 3 días y 3 noches. Siempre se ha dicho en todas las profecías, incluso si el evento ahora será sincrónico, el famoso destello solar o galáctico que todos esperan para el primer trimestre de 2020, porque tienen medios de cálculo que no tenemos, estoy hablando a nivel físico allí, astrofísica, no a nivel sutil, al nivel real de lo que está sucediendo. Hermano. Las profecías que también están en el sueño. ¿Cómo? Hermano. Las profecías que están dentro del sueño. Sí, absolutamente. Si las profecías existen, es porque fueron escritas, porque fueron vividas por quienes las recibieron, por supuesto. Pero de nuevo una profecía, puedes verlas, como dijeron ayer, por los dos extremos del telescopio, o lo ves desde el punto de vista del ego y la conciencia, es terrible, o lo ves desde el punto de vista de lo absoluto, y todo es perfecto. Cuando uno está en el niño interior, uno sabe, porque lo vive, que todo es perfecto. Esto no es una proyección, no es algo que podamos imaginar o soñar, es como vivimos, real y concretamente. Todo tiene su razón de ser, pero no necesitamos entenderlo, lo aceptamos, y eso es libertad, y eso es alegría. Hermano. Y si las profecías no se hicieron simplemente para que no lleguen, pero eso sigue siendo, Maurice, sigue siendo un razonamiento, sigue siendo un concepto lo que me dices. Vívelo y lo entenderás, pero puedes vivirlo solo si lo aceptas.
Pero en las palabras que usa, demuestras que no lo aceptó, eso es todo. Planteas el problema de la aceptación, como cuando discutimos durante años sobre el karma, ya que yo también seguí el mismo camino que tú, en comparación con Drowot, en comparación con las regresiones y todo eso. Pero hágase la pregunta correcta. ¿Qué no acepté? Como tu cerebro siempre te enviará impulsos, pensarás que eres tú quien lo piensa, pero como estás sujeto al circuito del castigo, bueno, no puedes vivir la verdad. Puedes acercarte a ello, pero básicamente no lo has aceptado. Hermano. Sí, bueno, eso es cierto, porque ayer, cuando el masajista me estaba lastimando, estaba listo para gritar y, acepto, acepto, y pasa. Hermano. Y luego sucedió. Exactamente. Haga lo mismo en relación con sus preguntas, no diga que no es cierto, solo diga, ok, veo que surgen todas estas preguntas, acéptelas también, sin juzgarlas, desaparecerán ellas mismas. Entonces, es posicionamiento, ni siquiera su pensamiento o su razonamiento, nuevamente es no aceptación. En algún lugar de hoy, cualquiera que sufriría por su vida, su cuerpo, el interrogatorio, no aceptó, eso es todo. Y nuevamente, como dije ayer, olvida esas palabras de sacrificio y resurrección, que todavía son parte de un discurso místico religioso en alguna parte. Ya he dicho desde el final de la anomalía primaria, que cuanto más avanzaban los meses, más me iba a deshacer de todas estas capas de interferencia que nos permitieron llegar allí. No es una ilusión haber vivido los chakras, la apertura de puertas, vivir el cuerpo de eternidad, es real, pero sigue siendo un sueño. Y ser libre es no aferrarse a nada, es decir, dejar que la vida se desarrolle como es. Tan pronto como esta aceptación se realiza en sí misma, la verdad está allí, y solo puedes, como este lo dijo, solo puedes notar que te conviertes, de hecho, como un niño. No le impide conducir un automóvil, no le impide completar sus declaraciones de impuestos, sino que simplemente no tiene nada que ver con una fragmentación, personal o relacionado con ninguna conciencia que cualquiera de los dos. Evidentemente usamos el cuerpo, por supuesto usamos la conciencia, evidentemente usamos a la persona, sabiendo que no somos nada de eso. Y quita un peso, pero gigantesco, gigantesco, no lo quita solo en los pensamientos, no solo en las emociones, como dije, no somos un místico o un santo, estamos en la verdad, pero esta verdad no es nuestra, es absoluta y total y concierne a toda la vida. Simplemente, de hecho, bueno, solo podemos darnos cuenta, a medida que pasan las semanas y meses, que el sentimiento, la experiencia de esta libertad esencial, que no es ni interna ni externa, ya no puede discriminar interiormente exteriormente, cuando uno está en este estado de amor y servicio a los demás, el otro es tanto nosotros mismos como cualquier enemigo, y no es una vez más una moralidad o un comportamiento vibratorio. Es algo que se impone, independientemente de toda voluntad, independientemente de toda concepción y deseo. Eso no significa que no tienes derecho a desear comer un cuscús, eso no significa que no tienes derecho a hacer el amor, no tiene nada que ver. No tiene nada que hacer, por el contrario, estás mucho más disponible para lo que se hace y lo que sucede e incluso eventos desagradables, como dije, todos tenemos cosas que se manifiestan hoy, que pueden parecernos lo contrario de la alegría, pero los atravesamos mucho más fácilmente y especialmente sin ningún esfuerzo. Es la relajación que crea el cruce. Una vez más, todo lo que tienes te retiene, incluso tus concepciones más puras y precisas. Sí, la vida es vibración, se ha dicho, se ha repetido durante años, la conciencia es vibración, nunca dije lo contrario. Simplemente digo que hay algo que no se puede ubicar en el tiempo y el espacio, que está en el origen de esta vibración, lo que Vidi llamó absoluto, último, para Brahman, que hoy es muy simple en lo que se ha llamado el instante presente, en el aquí y ahora. Es por eso que lo ves florecer, especialmente las mujeres, bueno, no voy a dar nombres, hay docenas, que hablan hoy sobre lo que se llama la presencia, en el instante presente y crees que esas hermanas, hay algunas, ni siquiera saben qué es la energía, ni siquiera saben qué es, no han vivido la energía, ni siquiera saben qué es un chakra, no tienen conocimiento de astrofísica o biología. Lo uso porque está en mi cerebro, es parte de mi memoria, mi biblioteca, pero esta biblioteca no me molesta absolutamente, ya ves. Pero son mucho más espontáneos, incluso si no tienen más palabras, ejemplos.
Su mera presencia es suficiente, porque somos el espacio, se verificó la otra vez en Resonancia Agape, donde te dije que no. Además, logramos recuperar las 4 partes del satsang donde no escuchamos, gracias a Vincent, así que trataremos de transferirlos, allá los ha transferido, para que todo lo que dije la noche de la transmisión de satsang en vivo, la gente tenga acceso. Y eso es importante tranquilizarse. ¿Y cómo puedes estar seguro? Bien, con lo que puedes saber, dentro de la ilusión, en el corazón del sueño, esa es la iluminación de la luz. Y adquirirás un pseudo-conocimiento, un pseudo-comprensión, que fortalecerá y podrá revelar el tiempo cero, lo que todavía se llama la presencia, pero la presencia en el sentido de que Cartoya lo desarrolló perfectamente, contiene tiempo cero. E incluso todas estas personas que hablan de presencia, sin siquiera sospechar que incluso la presencia es una ilusión total, son la mejor ubicación de la supraconciencia o el estado natural, si puedo decir, para vivir el tiempo cero y aceptar el tiempo cero cuando el destello de luz blanca nos alcanzará, en todos los universos. Hermano. Tenemos el ejemplo con Leila de que, con muy poco tiempo, sí, absolutamente. Y ves en otra parte, en la anamnesis, porque la historia estará allí hasta el último instante, como ella dijo, ella ya era como esa niña, pero yo, cuando recuerdo mi infancia. Recuerdo escenas antes de 3 años que son muy fuertes, donde estuve en eso. Y, por supuesto, inconscientemente, ha dirigido toda mi vida, a través de una sede externa de conocimiento, pero puede ser lo mismo con el arte. Hay algunos que lo han usado, pero son talentosos, tienen un don que es ser artista, ser cantante, ser poeta, otros que tienen el don de ver una visión que yo diría panorámica y de tragar conocimiento, pero eso es siempre la misma búsqueda de uno mismo. Hermano. Pero este es un buen ejemplo de toda esta familia de, sí, absolutamente. Lo que también significa que en el nivel estrictamente conductual, incluso si usted es una persona, y no se lo digo a usted, para todos, si es una persona y tiene la impresión de ser incluso un ser espiritual, aceptar lo que es, y cuanto menos hagas preguntas, pero no hablo de las preguntas aquí en Satsang, pero dentro de ti, por cierto, la última pregunta que encuentro aberrante es la gente que me pregunta. ¿Soy absoluto o no? Bueno, eso significa que no lo han recordado. Cuando eres absoluto, ni siquiera haces la pregunta de lo absoluto o el amor, o el ágape, lo eres. Entonces, eso solo prueba, como dije, las palabras que se usan en la vida cotidiana, ni siquiera en el satsang, solo prueban quién es la persona que te está hablando. Sigue siendo un individuo, es una persona, es alguien que todavía está en una historia, es alguien que está todavía en la ilusión del ser, lo que se llama orgullo espiritual, sí, allí vivirán la luz, se presentarán, tienen una hermosa luz blanca a su alrededor, que se llama el halo de los santos, y lo hemos visto durante muchos años, pero concibieron que la luz era ellos. Es lo mismo cuando los arcángeles nos dijeron, en los años 2009 y 2010, bueno, lo sabías cuando Anal bajaba, todos vieron esta magnífica luz blanca que bajaba a mi izquierda, hasta el cruce del canal Mariano atraviesa la puerta de la unidad, por encima del seno izquierdo, y llega al corazón. Y, por supuesto, ahora es real, todos están dentro de nosotros, incluso si ves una presencia cuando canalizo a mi izquierda, no proviene de otra dimensión, no proviene de la luz, como la luz está allí, en el medio del corazón, es la conjunción como dijo Nisargadatta, el borde del ser y el no ser, es el mejor lugar a través de la persona, para descubrir que soñamos, y para aceptarlo. Y si eres una persona, no hagas más preguntas sobre el aumento de la vibración, es de otro momento, es arcaico, incluso si fuera necesario. Hermano. Depende de los momentos también, o de la persona que está frente a nosotros, no, siempre que pienses que depende de la persona que tienes delante, no eres libre. Hermano. No, pero, o uno mismo, cambiamos momentos, hay momentos en los que vamos, por ejemplo, bueno, allí hacemos preguntas, pero es porque estamos en un campo preguntas y avanzar el Schmilblick, pero en el fondo de uno mismo, no pueden existir las preguntas existen solo para la persona y la conciencia. Como te dije, haz preguntas. ¿Iré a nadar hoy o qué voy a comer o qué voy a ver en el cine? Es una pregunta que corresponde a la vida. Pero en comparación con lo que eres, no puedes hacerte una pregunta. Tan pronto como surge una pregunta, significa que no está despierto. Hermano. Lo dejo por un momento. No, el despertar no es un momento, es permanente, es la permanencia de la impermanencia. No puedes entenderlo y jamás lo entenderás. Por el contrario, puedes vivirlo. Vivir y comprender, no tiene nada que hacer.
Mientras pongas la conciencia frente a ti, la percepción frente a ti, no puedes descubrir la fuente de la percepción, sea cual sea tu estado, que es la más exaltada, la más mística y la más luminosa, no has visto de dónde viene la luz. Y es imparable porque no soy el único en decirlo y manifestarlo, somos muchos, tienes a tu esposa que lo vive, así que incluso si las palabras, los discursos, no son lo mismo es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Simplemente, pasa por la persona y tomará una coloración en este plano, por supuesto. No son las mismas palabras, no es el mismo vocabulario, no es el mismo temperamento, pero básicamente sabemos que es lo mismo, porque nos reconocemos a través de eso. Y la libertad es decir, vivir la vida sin estar sometido a ningún pasado ni a ninguna proyección, estás totalmente disponible por el instante, por la presencia, y cuando estás presente, descubres que la presencia misma se basa en la ausencia, la manifestación se basa en el agujero negro, como sabemos en astrofísica. Eres el agujero negro, y cuando eres el agujero negro, bueno, ya no se puede cuestionar este orden. Por supuesto, puede ser curioso, hacer preguntas, pero nunca se deja engañar. ¿Por qué me interesan los terremotos, la astrofísica, la biología, todo eso? Como es un hobby, es algo que me gusta, pero no estoy buscando una respuesta. Eventualmente es una confirmación de esto, no sé cómo llamarlo, de esta singularidad, eso es todo. Simplemente muestra la iluminación, de la misma manera que la depredación en todos los niveles de la sociedad se revela a través de revueltas, revoluciones, la iluminación del satanismo, la pedofilia, la estafa de las religiones, es lo mismo. Y la estafa de la conciencia. Hermano. Me dijiste, citaste a mi esposa, dices que tienes a tu esposa que lo vive, pero ella la vive cuando está en su niño interior, pero cuando no está en su niño interior, ella quiere estar en lo cierto, y bueno, no siempre está ahí. Risas. Sí, pero la única diferencia es que lo sabe y lo juega. Es un juego. ¿No viste que era un juego? Risas. Hermano. Bueno, por supuesto que es un juego. Risas. Hermano. Te aseguro que tienes que rellenarlo. Risas. No se trata de rellenarlo, es exactamente lo que debe estar frente a ti, que escribiste, para permitirte reconocerte a ti mismo. Hermano. Entonces, eso es seguro. Aquí, míralo así, acepta de la misma manera, y serás libre. Tienes un espejo, todos tenemos ante nosotros un espejo que nos devuelve a nosotros mismos. No hay enemigos, ni siquiera el asesino, ni siquiera el torturador, él no lo sabe, pero está allí para despertarnos. Bueno, dicho eso, no creo que sea tortura lo que vives. Risas. Hermana. Entiendo por qué estaba encerrado en la cocina. Risas. Es en realidad parte de este juego. Hermano. ¿Soy un cocinero vivo liberado? Risas. Es cierto que podrías haber hecho lo mismo que todos los demás, encontrarte encerrado en un baño, lo cual es lógico, pero encerrado una cocina, mira el alcance de lo que tiene. Risas y bullicio general, hermano. Una cocina sin nada para comer, esta es una cocina vacía, ni siquiera puedes comer. Hermano. Y ese es mi problema. Risas. ¿Qué significa la vida para ti? Deja de cocinar. Hermano. Sí, pero también jugamos. Hermana. Pero juega sola. Está grabada. Risas. No, pero él puede escuchar en un bucle. Risas. Entonces, me gustaría que expresaras, con palabras simples, con tus palabras, lo que estás pasando. Danielle. Espera, el micrófono está donde, ven no, hermana. No, no hay necesidad ahora. Oh no, es verdad, no hay micrófono. No, funciona solo. Hermana. Lo que vivo es aceptación. Muy recientemente, la aceptación es algo que me dice, mi obsesión, en alguna parte, bueno, es una obsesión porque, sí, hermana. Sí, y me dije a mí misma que no sentía todas las diferentes ruedas de aceptación. Y un día, hice un gesto donde iba a apresurarme al otro, al continuar y me detuve. Y allí, me sentí esta vez cero porque yo, como si hubiera erradicado totalmente lo que estaba detrás. Y allí, supe que estaba en la aceptación total, y desde ese momento, haga lo que haga, existe este espacio que crece cada vez, como por ejemplo, ahora. En cualquier momento, dejo todo, pongo todo así.
Y eso, soy yo, me da alegría, una alegría mucho más tranquila que la que he expresado hasta ahora, pero algo permanente y en cualquier momento. Eso es lo que vivo, eso es lo que es para mí, es esta aceptación lo que está ahí, la clave para mí en este nuevo momento. Absolutamente, absolutamente. No comento, dejo expresar a todos, así que lo pasas a la siguiente persona, expresas lo que quieres expresar. Hermana. Aceptación, ella vino sola. Y eso es lo que me hace, estoy en un estado en el que ya no estoy allí. También me da dificultades para expresarme, porque ya no puedo encontrar mis palabras. Entonces lo dejé ir, no me rebelé, lo dejé ir. Me gustaría que se relates, porque ahora es anónimo, no di su nombre, que relata lo que le sucedió a su hija, no hace mucho tiempo, que es excepcional, en un entorno materialista, materialista. Hermana. Sí, precisamente, eso es, dificultad también para expresar. Buena. Mi hija, mis hijos, no quieren saber qué vivimos aquí, qué hacemos, y últimamente, tan recientemente como el sábado pasado, con su esposo, fueron invitados a una fiesta de cumpleaños. Había entre 8 y 10 parejas, de todos los orígenes bastante exclusivos y otros. Y ella, como era una fiesta donde tenía que conducir después, no bebía nada de alcohol, miraba todo lo que sucedía a su alrededor, y sentía que era un sueño, todo el mundo era un sueño hecho realidad, una escena de teatro, donde todos jugaban su parte, y era como el fin del mundo. Ella sintió los últimos momentos, como si fuera a terminar. Listo. Gracias. Y lo que nuestro amigo describe, hay muchos hermanos y hermanas que están en sus roles, familiares, profesionales, todo lo que tiene más, diremos estándar, que, a través de la obra de teatro que él no había visto, de repente, ve, como tú dices, como ella te dijo, que es una escena de teatro. Que desea como evidencia de que las personas que nunca han visto, que nunca han estado interesadas en otra cosa que no sea la materialidad de sus vidas, sus emociones, sus hijos, su trabajo, su estatus social, que incluso en el curso de algo así, descubre la verdad. Es decir, se ve la escena del teatro, es algo increíble, porque tan pronto como veas eso, sería una billonésima de segundo, por supuesto, eso significa lo que he llamado los circuitos de recompensa y castigo están siendo liberados. A pesar de ello, hubo una forma de aceptación, ya que usted misma lo dijo que sus hijos estaban más bien en contradicción con lo que vivían. Podrían llamarte soñadora, loca, completamente gaga, y hoy se dan cuenta de que es la verdad. No pidieron nada, no me buscaron y les digo que, precisamente, aquellos que están inscritos como actores en su vida y que realmente tienen instalaciones porque todas sus sonrisas en su vida material incluso en siendo materialistas, se abrirán como flores. Jamás se hicieron preguntas. Se insertaron en sus vidas, profesionales, familiares, emocionales y bien jugadas, no saben que son actores. De repente, dicen, y esa es la frase que escuchamos a menudo, pero es un escenario, es una película, es un videojuego. Y esa es la prueba formal de que el tiempo cero los ha penetrado incluso si no tienen una palabra para definirlo, no es importante. Vieron el escenario del teatro mientras que el que se inserta en la energía, la vibración, la espiritualidad no puede vivir que es un escenario de teatro. Está tan en su propio sueño que siempre se distancia de sí mismo por necesidad. Se ha dicho, se ha visto con amigos que eran radiestesistas necesitan sacar un péndulo, para medir las vibraciones. Eso prueba que no estás disponible por el momento, te guste o no y Dios sabe que me he entrenado en radiestesia. Entrené a la gente para usar la antena de Viking, el péndulo y, como todos antes, medí todo. ¿Qué quieres medir? En verdad, no hay nada que medir. Y cambia, todo lo cambia todo. Y tendrá más y más ejemplos definidos por nuestros amigos, hermanos y hermanas, niños, familiares que viven sin poder expresarlo palabras. Yo, como ya he dicho, me di cuenta en mi familia, en mi propia familia, personas que de la noche a la mañana, bueno, viven este amor indescriptible. No pueden ponerlo palabras, simplemente están obligados a ver que todo cambia, que todo ha cambiado desde ese momento y, a menudo, como ha dicho nuestro amigo, es para las personas que se insertan en la vida, se insertan en la escena del teatro y se convencen de ser el personaje y para ellos existen, además de la mentira, la mayor oportunidad de vivir de manera directa e instantánea es la verdad porque que no tienen requisitos previos, no tienen proyección excepto para vivir, si es posible, la vida más armoniosa. Son, como dices, personas ricas que se insertan en la sociedad, las necesidades básicas, que llamamos la pirámide de Maslow, están satisfechas.
No tienen ansiedad por sus vidas, por sus finanzas. Tienen una vida bastante agradable e incluso dentro de esta materialidad, descubren la verdad, diría mucho más fácilmente que todos aquellos que se insertan en proyecciones de vibración, medición, energía porque estamos en el mundo, la observación de interferencia, pero no estamos en el instante. Mientras necesite medir, significa que todavía está sujeto al miedo, bueno y malo, inconscientemente, incluso si no lo acepta, solo puede ser de esa manera. Se explica por los circuitos de recompensa y castigo. Solo hay uno que está en la espontaneidad de su vida, incluso el más material que no cree en nada, lo vivirá mucho más fácilmente que nosotros. Es por eso que siempre he dicho que los antiguos como nosotros, serían los últimos y los últimos serían los primeros. No es una jerarquía o una noción de valores. Es una noción temporal que es solo temporal, solo vinculada a la ilusión del tiempo que fluye y, por supuesto, a quienes son y, tenemos lo mismo, al discurso de Ahmed como artista que está absorto en el absoluto cuando pinta, y quien se dice a sí mismo. No soy yo quien pinta, se hace solo. Por supuesto, hubo aprendizaje técnico. Es lo mismo para un osteópata. Debemos conocer los huesos. Era necesario estudiar. En un punto, dejamos ir eso. Eso es lo que te dije. En las formaciones de cristal, pasé 10 días enseñándoles chakras, cristales, trucos, planos, subplanos y el último día, una vez que este aprendizaje ha sido de hecho, les muestro que es suficiente tener 10 piedras depositadas en cualquier lugar y funcionará de la misma manera. Pero tuvimos que pasar por eso. Y es que las personas allí no han tenido que pasar porque están totalmente insertadas en el sueño, no hacen preguntas sobre otras dimensiones, las energías, la vibración, la mañana después están en su vida simplemente y es en vivir su vida, incluso la más simple y más materialista, porque lo encontrará más fácilmente hoy. Vamos, continuamos, pasamos el micrófono. Hermana. Siempre es difícil para mí poner palabras. Hay una paz profunda y luego estoy allí, para observar, ver y vivir, esos momentos donde hay disponibilidad, luego nuevamente es el momento en que no me siento más disponible desde de la misma manera así que realmente afina esta disponibilidad y luego para ver si me atraviesa más o menos fácilmente. Entonces, todavía hay esto, la recepción, la aceptación, la acogida, sí, doy la acogida y no hay demasiado, eso es todo. Entonces, sigue siendo, pero es precisamente cuando dices el juego de recepción o no acogida que descubres la superioridad entre comillas de la acogida. Hermana. Pero aquí y al mismo tiempo, me siento. Finalmente, todo está ahí. Sí. No hay más, hermana. Todavía hay esta paz profunda y allí da la bienvenida. Finalmente, hay un estado que permanece de todos modos. Esto es lo que llamamos atravesar, ya sabes, primero estaba el cara a cara entre lo efímero y lo eterno y luego, hubo la atravesada y la fase del cruce, de hecho, incluso si aún no lo hemos atravesado completamente, como expresas, solo podemos ver que está allí. Por supuesto, puede poner en situaciones incómodas, pero es así, participa en la aceptación. Es decir, la no aceptación, el no cruce crea el cruce. Te pone en un estado de disponibilidad para ti mismo, incluso para tu sufrimiento, incluso para tu dolor, incluso para tu sentimiento de incompletitud. Ya ves, la iluminación es eso también. Y desde el momento en que comienza a verse, incluso si no se atraviesa, se hace el cruce. Y cuanto más acuerdes verlo y no negarlo, está allí y bueno, es justo allí que se resolverá. Eso es su escenario, todos tienen un escenario diferente, pero el resultado de este escenario es siempre el mismo, es el final del escenario. Hermana. Al mismo tiempo, juega interiormente con eso. Hay situaciones en las que ya no lo sé. Cuando regresamos del aeropuerto, estábamos en un automóvil y luego, tenía la tendencia a dormir y en un momento, simplemente abrí los ojos para ver, porque teníamos dificultades de seguir con otro auto. Estaba durmiendo, solo abrí los ojos para ver que el otro auto estaba en la carretera y nuestro conductor no lo había visto. Acabo de abrir los ojos cuando era necesario captar esta información para dársela a la otra persona y, de hecho, juega después de eso con esos momentos de disponibilidad. Es parte de la sincronicidad, la fluidez de la unidad, hermana. Eso es todo. Finalmente todos estos conceptos, todas estas experiencias que hemos tenido durante muchos años. Hermana. Eso es. Que, hoy, encontrarán su aplicación, si puedo decirlo, en los hechos más comunes. Hermana. Eso es. Porque es ordinario, no es algo extraordinario. Gracias.
Entonces. Hermana. ¿Qué estás diciendo? Intentaré ponerme en silencio. Biddy anotó, la última intervención de Biddy fue para mí, me noqueó por un día o dos. No tenías que escucharme, no me moví, nada. Paulette no tenía voz. Hermana. Ya no tenía voz, risas, fue genial y desde esta mañana, hay cosas que le pasan a mi conciencia que no tienen cola ni cabeza que percibo que vivo y pasemos. Esta mañana, comenzó por encontrarme estaba despierta de todos modos, en conciencia para bajar al agua y entrar en una ballena. No quería entrar al agua diciendo, no puedo respirar en el agua. Fue mi cerebro el que dijo eso y, de repente, ¡puf! Sentí mi corazón en el de la ballena y nadé un buen rato así como la ballena. Le dije. Bueno, entonces, si las historias vuelven, entonces discutimos con Jin, quien me dijo. Esta no es una historia, es la vivencia de uno de los instantes primordiales y luego, durante la comida, siempre después de un gran momento en el que no pasa nada, donde simplemente estás en recepción, no sé, hay una historia. El ascensor que vino a recordarme el recuerdo, no era el recuerdo de un par de amigos que perdieron a un niño decapitado como resultado de encerrado en un elevador, queriendo pasar la grilla y luego el elevador comienza de nuevo, bueno, algo horrible y luego está nuestra hermana Franoise que vino a ayudarme y sentía a estos dos seres, el padre y la madre, que estaban en mi corazón y Francoise con sus movimientos que tiene, ella ayudó a eso, ambos se liberaron de esta terrible pesadilla de sus vidas. Le doy las gracias a ese nivel y creo que ellos también se lo agradecerán y luego sigue así. Dejo una cosa, es un gran momento de silencio, hay otro que sucede, se va y luego otro, con eso es con lo que me estoy divirtiendo. Gracias. Hermana. No tengo nada que decir porque a menudo estoy ausente, no sé dónde estoy y que estoy despierto o que duermo a menudo me muevo, bueno, aterrizo de vez en cuando y es bueno así, mi mente juega trucos en mi cerebro. Me cuenta historias sin cabeza y se van, es bueno así. Y luego, amo cada vez más la vida en la naturaleza y con amigos y eso es todo, es maravilloso. Sí, eso es lo que decimos. Los reencuentros de Agape son vacaciones con amigos. Hermana. Eso es. Eso es, encuéntrate a ti mismo. Es extraordinario, eso es todo. Porque crea una resonancia de. Hermana. Sí. Esto se llama el agujero del corazón, resonancia de la red Agape, es el hecho de estar juntos para participar. Los momentos de encierro de algunos en la cocina como todo lo que vivimos, no solo las canalizaciones o las cosas que hacemos en la noche o escuchando a vídeo otro, participa en la misma fiesta, es parte de la misma fiesta porque lo vimos ayer haciendo las pinturas. Es algo muy simple, tres es todo, tres gráficos como ese y te garantizo que los hermanos y hermanas que vieron lo que hicimos pueden parecer infantiles, pero eso es increíble lo que lanza, que es la verdad, es la verdad. Hermana. ¿Está claro, Agape? Agape, entonces todo lo dibujamos con un solo trazo. De hecho, no es el trazo lo que importa, es la intención de libertad que trajo el trazo. Es hermoso, no significa nada. Entonces, lo que emana no es simplemente, depende, ya sea que es algo que se da, que uno recibe. Ya no depende de un color particular del gráfico, pero es un conjunto que está más allá de la manifestación, incluso si se manifiesta a través de un lienzo que nos trae de vuelta, ya sea que lo queramos o no, a esta simplicidad, a esta alegría como dices. Sabemos que es un sueño y, paradójicamente, saber que es un sueño y, entre comillas, eso está mal, ahí es donde estamos más vivos y ahí es donde es realmente un goce. Yo, cada vez que organizo un reencuentro, es un placer, no es enseñar como antes donde vamos a recibir, no sé cuántas horas de miles de páginas de enseñanza. Es un momento de celebración. Así es exactamente como lo veo y así es exactamente como funciona cada vez. Cualquiera sea el país, hagamos lo que hagamos. Si tomo el ejemplo de Bélgica, hemos hecho muchas cosas. Todo se convierte en pretexto para la celebración. Estamos presenciando eventos pero increíbles. Hubo algunos que vivieron ayer en el auto con Khaled que murieron de risa. Lo vivimos en el boceto. Además, hay algunos elementos que filmamos. La parodia entre Daniel y el cervecero que nos imitó la cervecería. Fue un momento de risa inimaginable. Tuvimos la impresión de vivir un boceto. Es decir, ahora estamos listos para celebrar todas las circunstancias, todo es un pretexto para vivir la alegría. Incluso en eventos que a primera vista son un poco limitantes como el confinamiento en una cocina vacía. Risas. Gracias. Hermana.
Sí, bien por mí, lo que hay es el lado que es automático, que se hace solo y no sé si es porque fue a fin de mes, ayer. El 31, durante su satsang, desconecté las palabras en un momento dado, y lo que había allí es que cuanto más se revela la verdad y se hace automáticamente el olvido de lo efímero. Y también recordé la pelea con, aquí, lo efímero y luego que lo efímero me da un poco, que hacer y luego allí, esta sensación de que lo efímero está olvidado. Y también recordé la pelea con, aquí, lo efímero, y luego que lo efímero me da un poco, y qué hacer, y luego la sensación de que, bueno, lo efímero se olvida, lo olvido, y todo se está desmoronando, y todo se vive en esta simplicidad, y eso es automático. Ese es el automatismo. Este es el famoso silencio de oso, la pereza. Hermana. Sí, eso es. Lo que Nisargadatta llamó indiferencia divina. Hermana. Eso es todo, es nuevo, está ahí. Es un júbilo. Hermana. Y por eso hay una sonrisa. Esta sonrisa se ha cumplido, algo que se ha detenido y quién ha visto, y quién también ve todos estos ciclos famosos, de los cuales habló Kubler-Ross, veo mi ira, veo mi negación, veo mis depresiones, veo mis andanzas, que llamo mis andanzas, y de repente, todo se ve y todo se acepta, y luego se logra esto, pero también existe esta alegría, todo es hermoso, todo es perfecto. Es gracia, 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 gracia. Otra hermana. Gracias. ¿Cómo decir, te vemos a través de las cosas redondas? Es un poco extraño. Risas. Risas. Otra hermana. Eso es bueno, es un halo. Risas. Esta es la primera vez que te vemos en la carne. Hermana. Tengo la impresión de haber pasado por mi vida un poco como un cometa, y para mí fue un evento reciente aceptar lo inaceptable. Mamá se fue hace poco tiempo, y cuando mi hermano pequeño me llamó, estaba en París, así que, es un abismo que se abrió, entonces recuperé el sentido, rápidamente tomé un boleto de avión para regresar. Fue un derrame cerebral y pude acompañarlo durante unas semanas, y finalmente, paradójicamente, hubo una gran alegría que se instaló entre ella y yo, estaba lleno de gratitud porque ella esperó, todo esto dulzura que me dio para acostumbrarme, y todo lo que podía hacer con ella, ya que había estado muy ocupada en mis negocios y desde 2012 tenía un poco más de tiempo, tenía a hacer muchas cosas con ella. India, Brasil, la llevé a Canadá, compartimos muchas cosas, la llevé a la Sham, la obligué a hacer muchas cosas que no sabía, y de repente allí, hubo realmente toda esta gratitud al funeral que fue como una boda, fue una fiesta, es una verdadera fiesta. Desde entonces tengo la impresión de que ella siempre está allí, que infla mi corazón como un globo de aire caliente, me trae mucho. Aquí pude acompañar a mis hermanos y hermanas, y, bueno, incluso si la trajimos a casa, incluso en su cama, sonreí, yo, mamá, otra selfie, estaba completamente delirante, pero estaba esa alegría, sí, ¿quién estaba allí? ¿Quién ha estado allí desde entonces? Incluso cuando descubrimos la verdad, también es una emoción, es muy poderosa. Hermana. Sí, había lágrimas, pero había alegría. Incluso en la iglesia, cuando hablé, sentí que algo sucedió, qué fuerte. Listo. Cuando levanté la vista, allí en la audiencia, sentí que todo estaba unificado, todo estaba en paz. Listo. Gracias. Hermana. Pero para mí, en general, es un sentimiento de gracia un poco permanente que tengo, donde todo es justo y perfecto como dijo Vidi, pero es tan evidente que, aquí, es un poco como si yo flotaba en uno, como decir, en el éter. Otra hermana. En un espacio, en una integridad, diría, en una integridad donde, que está en el silencio, la presencia, es lo mismo. El silencio es la presencia es el silencio, es infinito que, hay una cosa infinita, pero donde no hay diferencia sí, interior, exterior, silencio, presencia, todo es igual, no puedo disociar. Eso es lo que diferencia como dices, aprovecho, es que en ese momento, para los antiguos, siempre tuvimos experiencias, eso también, hermana. Sí, sí, mientras esté allí, no. Ahora, crece, crece, crece y es, hermana. Y se queda, y se queda allí. Hermana. Sí, eso es. Eso es mágico, hermana. Sí, como ya no tenemos que preocuparnos por nada, son las vacaciones permanentes, que, no pensamos en nada, incluso yo digo. Oh, tendría que llamarlo, debo notarlo, no, no lo noto y luego vuelve.
bueno, PFF, no tenemos nada más que hacer, porque, eso es realmente genial, y eso es realmente gracia. Es gracia. Hermana. Sí. Gracias. Otra hermana. Sí, es un poco así en la vida cotidiana, en la vida cotidiana. Es una maravilla, porque todo se gestiona solo. Solo piensa en algo, y sucede, las cosas suceden, eso es todo, casi no hay nada que administrar, todo viene, hay sincronías excepcionales. Es extraordinario porque, solo piensa en una cosa y luego olvídate de eso, y después de un tiempo surge así. Y allí hacemos el enlace, nos decimos a nosotros mismos. Ah, bueno, aquí está, sí, lo necesitaba, y sucede. Y luego a través de encuentros con personas desconocidas, y de repente conocemos a personas que no esperábamos, y hay intercambios que son excepcionales, en palabras, en pequeñas cosas. Eso también es excepcional. Listo. Gracias. Otra hermana. Para mí, me encuentro un poco en cada uno de los testimonios, hay cosas idénticas en todos y cada uno de ustedes. Ahí me encuentro en este reencuentro, es algo maravilloso porque vivo lo que es la vida para mí, es realmente, todavía estamos en lo efímero, pero ese es algo extraordinario. La aceptación, bueno, lo tengo, me parece evidente todo el tiempo, por otra parte, es un poco más difícil en el contexto familiar, cuando me siento un poco sumergido, sofocado. Así que terminé aceptando eso también, que podría ser así. Y luego, bueno, aquí está, no siempre es fácil, pero surge mucho amor, está bien. Pero finalmente, es cierto que aún es más fácil cuando estoy sola, es evidente. Finalmente más fácil más y menos, es muy curioso cómo, hay una mezcla. Bueno, hay muchas cosas, sincronicidades, bueno, vi mucho durante mucho tiempo, pero es divertido porque vemos cosas, nos maravillamos de nuevo, notando el otro. Por lo contrario, no tengo mucho más que decir. Ya está muy bien. Gracias. Otra hermana. Noto una cosa y llegó esta mañana es que desde que soy desde que empecé con pero todo está simplificado. No tendremos nada que hacer, porque todo está ahí. Y cuando no tengamos nada que hacer, todo, habremos logrado todo, y bueno, nos iremos, bien, pero eso es otra cosa. Y, lo que es importante, y precisamente tengo a mi niño interior que me dice, buenas palabras, 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 pero de hecho, es soltar, soltar todo eso, soltar todo lo que tiene fue lo efímero, todo eso fue nuestra vida donde nos aferramos a muchas cosas, para ser alguien. Y eso no es cierto, no somos nada en absoluto. Y como dices, cuanto más sueltas lo efímero, cuanto más ligero más es, hermana. Aquí, exactamente. Pero también existe la gracia de la luz que está allí. Entonces la luz que nos trae alegría, que nos trae amor, y todo parece muy simple, y todo es simple, no es lo mismo, todo es simple, porque todo está escrito, lo que debe ser vivir ahora está inscrito en nosotros. Si hacemos un poco las tareas del hogar, si decepcionamos, todo eso, que colgamos para ser alguien en la sociedad, bueno, espero que lo encontremos. Verá, a veces encerramos a alguien en la cocina, ¿porque va a hablar demasiado? Risas. Hermana. Bueno, aquí vamos, la inteligencia de la luz es muy importante, tenemos que dejarlo ir. Aquí, los beso a todos, los beso a todos. Risas. Entonces, sí, pero me enojo, es verdad, a veces me enojo, pero se siente bien. Así, oh sí, como si tuviera un apanadizo que explotó, paz, luego, en resumen, se limpió, vaya, podemos comenzar de nuevo. Risas. Tienes toda la razón, y aquí voy a decir una palabra es que no tenemos culpa por las emociones, sean lo que sean. Si estamos tristes, estamos tristes. Si uno está enojado, uno está enojado. Si estamos en alegría, estamos en alegría. Es parte de la aceptación, porque pasa, nos damos cuenta de que las emociones no nos detienen. Hermana. Absolutamente. Pero las emociones, pero es una mancha, es algo que nos arrastró. Todas estas emociones deben ser abandonadas. Además, me dicen que soy indiferente, pero no me importa. No me importa, que piensen lo que quieren. Yo, soy bueno así, la luz, me barrió eso, aquello emocional, como soy italiana, ello es muy fuerte, ya ves, bueno eso es todo, pasé esto emocional, y es muy bueno. Gracias. Risas. Hermano.
Mi estado actual, en toda mi vida, he sido muy vago. Bueno, me conviene dejar que la luz me guíe, me muestra cuando algo anda mal. No, no lo hagas. Eso me queda muy bien. Como a menudo quiero dejar que las cosas sucedan o no llegar al final, por falta de coherencia, pero ahora me quita la culpa por completo, por lo que todo está bien. Entonces está la cuestión del cuerpo, lo considero un poco como un compañero, así que me disculpo, a menudo me disculpé con él por llevarlo a lugares donde lo trataban como una bolsa de carne. Risas. Hermano. Y eso es correcto. Él me acompaña bien. Si tengo que hacer esfuerzos físicos, le digo, bueno, quiero que lo sepa, le digo, bueno, hay poco tiempo, algo de tiempo para hacer, ya sea que esté, por ejemplo, en esquís o caminar en la naturaleza, le digo, es un poco largo, será agotador, pero ya ves, de inmediato, es mejor, él me lleva hasta el final, me lleva a traer de vuelta, al menos, si estuviera un poco lejos, y todo va bien. Es como si tuviera sensores y enchufes de acuerdo con lo que tengo que ver. Entonces aquí está. Pero, por otro lado, no estoy bien en las ciudades sino en el bosque, en el agua o en el agua cristalizada como la nieve, luego allí, estoy feliz, allí, vivo uno se da cuenta que la ciudad es un encierro, está claro. En el bosque, en la naturaleza, en el agua, uno es libre. Porque estamos insertos en la naturaleza. Ese es el estado natural también. Hermano. Sí, pero allí, siento que estoy en la frecuencia o en el lugar donde tengo que estar. Por eso dije que no puedo, que no siempre podemos estar en el mismo lugar, en la misma frecuencia o longitud de onda que queramos, pero cuando estoy en esta longitud de onda de naturaleza, u otras cosas, es una palabra pero, desde la naturaleza, en el agua es maravilloso o en la nieve, en la ingravidez, bajando, estoy feliz, eso es todo. Y trato de complacerme a mí mismo. Todo lo que no me conviene, trato de evitarlo. Toda mi vida he tratado de no sufrir, pero aquí trato de estar en el bien, en la felicidad. Mi conciencia también, lo considero como un compañero, trato de hacer cosas que no son contrarias a mi conciencia, tener una mala conciencia. ¿Te das cuenta de que al expresar cómo te expresas, has diferenciado claramente el cuerpo, la conciencia y tú? Como él dice, allí, hoy, en el instante presente, habla bien de su conciencia. Significa que ya no estás identificado con tu conciencia, que ya no estás identificado con tu cuerpo y, sin embargo, como dijiste, estos son tus vehículos expresivos. Hermano. Pero quiero ser bueno con él porque me doy cuenta de que si no soy bueno con él, sufriré. Risas. Hermano. Y en este momento, estoy comiendo demasiado y no soy bueno en mi cuerpo a veces, así que negocié un poco con él, le digo, voy a hacer esfuerzos y todo menos bien. Son tus vehículos. Son tus vehículos. Gracias. Siguiente. Hermano. Gracias. Hermana. Yo, para dar testimonio de mi vivencia de aceptación, no es posible en palabras. Sería un vídeo pero, uff. Risas. Hermana. ¿Harás eso? Sí, prefieres hacer eso con gestos. Hermana. Pero puedo hablar de aceptación en relación con una vivencia. Hace exactamente 10 años, estaba haciendo mi primer seminario con AD, fue a finales de 2009. Bien. Hermana. Y allí, la aceptación de la forma en que vivo, lo recuerdo muy bien. Hermana. La aceptación del grupo no fue en absoluto, porque ella no estaba allí. Ella no lo hizo en absoluto. Tomó 9 años, eso es todo, regresé. 9 años después, ya no era un problema. Porque hace 10 años, ya estaba en esa forma de ser. Entonces, esa es una forma cinestésica, de vivir la luz. Y, hace 10 años, no estábamos en la etapa en que el grupo pudiera aceptarlo. Y hoy lo es, y doy muchas gracias. Por lo tanto, no volveremos a los detalles de este Toussaint 2009, donde, de hecho, estuvo allí. Lo recuerdo como si fuera ayer. Donde, de hecho, hubo una forma real y concreta de rechazo, porque hubo un malentendido. Fue absolutamente cierto. Totalmente cierto. Y recuerdo muy bien las escenas extremadamente violentas que habían sucedido en ese momento. Hermana. Yo también estaba en un malentendido total, hubo una incomprensión mutua. Hermana. Eso es. Absolutamente. Absolutamente. No volveremos sobre los detalles pero. Hermana. No, pero es genial. Sí, es verdad, es verdad. Hermana. Finalmente, también prueba que lleva tiempo. Toma tiempo, se necesita tiempo para dar tiempo a tiempo para encontrar el tiempo cero. Hermana.
Eso es. Entonces ahora estoy, y ahora, no hay problema. Y te lo agradezco. Hermana. Hay algo nuevo durante 2 días, en cualquier caso, mucho más claro. Es uno, está el vacío negro, que está allí permanentemente y hay otra línea de tiempo frente a donde veo la vida como un gran boceto. Y, cuando comparo con antes, de hecho, mezclé los dos. Pensé que el boceto era parte de mí, mientras que el boceto, está completamente fuera de lo que soy y de lo que somos. Entonces, hay un espacio que se ha establecido entre este estado de gran silencio y la parodia. Y me hice antes, muchas preguntas sobre el sufrimiento. Porque últimamente, nuevamente he vivido grandes momentos de sufrimiento y pensé que estaba volviendo a los estados de antes. Pensé por un momento que eran recuerdos. Y, de hecho, me doy cuenta de que desde el momento en que empiezo a creer que soy yo, el sufrimiento se acentúa y cuando simplemente dejo que este estado de sufrimiento tenga lugar sin hacer ninguna anotación personal, desaparece, dura mucho menos y desaparece en este estado completamente neutral y acogedor. Lo nuevo también es que pensé que siempre deberíamos estar en un estado de alegría, y de hecho, bueno, no. Hay un estado completamente neutral y abierto y una paz total. Donde a veces, incluso la alegría no está allí, la alegría está allí tan pronto como uno tiene que manifestarse en la parodia. Tan pronto como lleguemos al boceto allí, es una broma. Listo. Y también, veo todos estos últimos meses ya que todo ha sido organizado de una manera hermosa a pesar de mí misma. E incluso, pude asistir a este reencuentro cuando no tenía nada de dinero. Y no tengo, gracias a las donaciones de los hermanos y hermanas que están allí, mientras que, aquí está, doy gracias por estar allí, en el gran boceto. Risas. En un momento, tenías una expresión que me gustó, ¿la llamaste mono? No. Hermana. Tan pronto como me enojo, veo un mono. Sí. Risas. Hermana. El mono se está quedando dormido. Sí. Pero era el mono, la imagen del mono, eso es exactamente. Estamos cantando por demás, no fue por nada que usamos esta expresión. Pero lo hacemos con eso. Y también me gusta lo que dices, es decir, alegría, para aquellos que aún no lo viven, imaginan que estamos todo el tiempo en alegría, no. Alegría, puede ser interior y silenciosa. Observamos el boceto o la escena del teatro, pero ya no nos dejamos engañar. Y ese es el estado natural. Esta alegría desnuda, ya sea, se muestra en el mono o no, está ahí. Ella estará allí, incluso si jugamos el boceto, eso es lo fantástico. Y eso también, promueve la permanencia de este estado natural, como dicen. Gracias. Hermano. Ya no me engañan, se está fortaleciendo en mi vida. Y me encuentro en un estado de paz en este momento. No tengo ningún proyecto, no me arrepiento, lo dejo ir y veo a mi alrededor a muchas personas que despiertan y que preguntan el significado de ciertas cosas. Hermano. Oh sí. Pero eso es maravilloso. Antes era una vez cada 3 meses y otra vez. Y siempre fue lo mismo que regresó, por el momento, se actualiza muy rápidamente. Creo, eso es lo que dije. En la familia, en todas partes, en las carreras. Solo podemos notar este despertar. Hermano. Eso es. Es innegable, hermano. Y, no debemos, ¿cómo decir?, dar demasiada información, de las cosas, porque a menudo nos encontramos con la mente del otro. Claro. Hermano. Entonces, tienes que ser, ¿cómo decirlo?, acoger. Hermano. Acogedor, sí, luego vuelve a su forma de ver, tal vez da las palabras que, para la persona, son lo más inteligible que es decir y luego suéltalas. De hecho es una constante. Ocurre en todas partes, lo ves en todos los sectores, en todas las áreas. Estamos en la fase de este despertar colectivo, completamente. Hermano. Eso es. Incluso si el posicionamiento de todos todavía no es perfectamente correcto. Y como vemos en la escena social, bueno, hay personas que lo expresan como pueden, porque no tienen los entresijos, pero, sin embargo, es un despertar. Incluso si pasa por revoluciones, incluso si pasa por guerras, no importa, es la parodia, como dijo nuestra hermana, lo que se juega. Y aquí también, nos pone en la aceptación, no recarga a las otras referencias y acogiendo, resuena. Además de nuestra capacidad de acogernos entre nosotros, incluso en sus inconsistencias, pero están, en algún lugar, en una forma de disponibilidad. Y si les damos la acogida, como dices, sin sobrecargarlos, bueno, se acabó. Vivirán la alegría, como todos los demás. Hermano.
Eso es. Tenía dos problemas que resolver. Sí. Hermano. Sí. El primero es cuestión de tiempo. Sabiendo eso, cambia muy rápidamente, porque prever ciertas cosas. Pues sí. Hermano. Está bien. Y, por la fuerza de las cosas, todavía era necesario que entrara un poco en el juego, aunque solo fuera para tomar un boleto. Pues sí. Hermano. Y en segundo lugar, como maestro, sabiendo, todo lo que voy a decir está mal. Risas y aplausos. Hermano. Estoy bien, tengo que parar. Entonces, de hecho, hay demanda. Sí, habrá más y más. Hermano. Sí. Pero es su presencia lo que será importante. Ya no estará enseñando. Hermano. Y eso, me reforzó. Es la presencia, es la inteligencia de la luz que, de hecho, hace su trabajo. Claro. No está perdido. Todo lo que has aprendido, todo lo que entregas está magnificado. Usted ve, nosotros trascendemos las técnicas, incluso trascendemos las nociones de maestro a alumno, donde el otro es reconocido en la resonancia. Y el conocimiento, la práctica que enseñas es solo una coartada. Por el contrario, sírvete, eso es lo que siempre he dicho. Hermano. Sí, en la vivencia, me permitió hacer pasar un cierto número de sentimientos, sin embargo, ese es, por ejemplo, la fusión. Fusión es la pérdida de la identidad de una estructura. Se fusiona con otro pero, cuando atraviesa lo vivido, cuando uno es, por ejemplo, un practicante y un paciente y ya no tiene una barrera entre los dos. Algo que fluye con fluidez y con ese sentimiento de alegría. Aquí, fluidez, alegría, ligereza. Sí, la palabra fluidez, que aparece. Especifico, para los oyentes, que tú enseñas osteopatía. Este, de hecho, es el sentimiento. Pero incluso a través del sentimiento, incluso si es, entre comillas, ilusorio, cuando aceptas jugar el boceto, estar completamente inmerso sin sufrir, bueno, podemos jugar todos los bocetos que queramos. Es decir, ya no somos engañados. Hermano. Por supuesto. No te dejas engañar más. Y aquí pasamos de la enseñanza, de la comunicación a lo que se llama resonancia y aceptación. Y desencadenamos eso en el otro porque el otro solo puede reconocerse a sí mismo. ¿Qué pasa por contacto osteopático? ¿Qué pasa por una clase de matemáticas? ¿Qué pasa por cualquier cosa? Eso es fundamental, hermano. Por supuesto. Las diferentes formas, es decir, ya sea un profesor de matemáticas, ya sea alguien, en cualquier momento, llegamos a la misma cima. Por supuesto, por supuesto. Hermano. Y eso es sí. Eso es lo que Khaled, nuestro artista plástico, decía. Hermano. Oh sí. Cuando hizo nuestro lienzo. El día anterior, me habló sobre lo absoluto sin saber de qué se trataba. Hermano. Exactamente. Él dijo, cuando pinto, ya no estoy allí. Se hace sin él. Sin embargo, él aprendió dominio técnico, ya ves. Y eso es lo fantástico, cuando estás en un rol, también desapareces, y ahí, en ese momento, aparece. Por eso se está extendiendo por todas partes. Hay personas, como hemos visto, con los ejemplos que acabamos de hacer, con los hijos de nuestra hermana, que, sin embargo, tenían materialidad, diremos estrictamente, no hay noción negativa allí. Incluso aquí, está desenmascarado. Si somos auténticos, no tenemos nada que detener. Ni enseñar, ni ver a nuestra familia, ni una profesión, ni nada, por el contrario. Por el contrario, si aceptamos que estamos allí, incluso en problemas familiares, por eso. Esto también es, como dices, fluidez y aceptación. No tenemos que juzgar dónde estamos desde que lo escribimos. Ya sea sufrimiento, si es un problema familiar, un problema emocional, la soledad, una paroniquia, un dolor de espalda, cualquier cosa. Estamos en este tipo de aceptación. Es tan simple como eso. Y cuando comenzamos a vivir, bueno, no hay límite. Por supuesto, todos nos hacemos la pregunta, en un momento dado, bueno, si es inútil o es una ilusión, ¿continúo o me detengo? No, al contrario, al contrario. Porque aquí eres auténtico, lo has visto. Desde el momento en que se vio, que era, entre comillas, ilusorio, sin embargo, es lo único real. Y eso es autosuficiente. Es en esto real, en nuestras ocupaciones, nuestras funciones, sociales, familiares u otras que se realiza. Todo está en su lugar correcto. Y es así, aceptando que está en su lugar apropiado, nos damos cuenta de que es la inteligencia de la luz la que cambia las cosas.
No tenemos que interferir. Como nuestro hermano lo dijo hace un momento, es este tipo de pereza, nuestra bolsa de carne o nuestro templo o nuestra conciencia, están allí, es necesario usarlo. No tenemos que rechazarlos, no tenemos que condenarlos. Emociones, es lo mismo. Aceptamos estar en alegría, aceptamos estar en tristeza, ira y otros, pero ya no nos dejamos engañar. Y aquí también, es parte del proceso de aceptación. Dar la acogida a lo que somos ante todo, nos permite acogernos mutuamente. Hermano. Hay otro punto, sí, adelante. Hermano. Muy importante es cambiar su punto de vista, ha tomado una gran escala. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, como resultado de un tratamiento, hay una pila de desechos que se liberan, lo que aumenta el dolor y los síntomas. Sí. Hermano. Explicando que esta es una fase de limpieza, bueno, cambiando el punto de vista, dice que el dolor sí, está bien. Sí, pero la orina se vuelve un poco más oscura, puede tomar tiempo, etc. Significa que el cuerpo hace las tareas del hogar. Entonces allí dice, sí, visto de esta manera, es mejor. Él lo acepta más. Hubo aceptación también. Es decir, toda la humanidad, toda la creación, regresó a esta fase colectiva de aceptación. No es un mecanismo individual, al principio, sí, ha sido individual. Pero la información, lo que llamo las buenas nuevas, es tan accesible desde todas partes, que es suficiente, como dices, para cambiar su tono, simplemente, aceptar aquí también para ver las cosas de manera diferente y la aceptación, en el sentido más arquetípico, es evidente. Y en ese momento, el atravesar es por sí sola. Hermano. Hay otra vivencia, muy importante, cuando ingresamos a los tejidos, encontramos lugares donde hay mucha resistencia. Claro. Hermano. Cambiando de lugar, en lugar de quedarse allí. Entra en el aura, entra en otro espacio, relativiza y en ese momento, sentimos la resistencia que se disuelve. Se vive bajo los dedos. Sí. Y eso corresponde a lo que llamamos en neurociencia, la teoría de la queja. Todo lo que objetas está cristalizado. Llega muy lejos, porque incluso el diagnóstico se está cristalizando. Y el hecho, como dices, de pasar del lienzo a otro plano, es suficiente para liberar la cristalización. Es, en cierto modo, un cambio de punto de vista, pero es un desenfoque. La conciencia siempre funciona al enfocarse en lo que se percibe. Cuando te desenfocas, eres libre. Es tan simple como eso. Y las cosas se hacen solas. En cualquier caso, son más simples. Hermano. Hay otra forma de ver. Donde hay una consecuencia, una densidad, etc. Intenta conectarla con su causa. A uno que está en otro nivel vibratorio, conectándolos a ambos al mismo tiempo, inmediatamente, hay resonancia. Esto es lo que yo llamo resonancia, por falta de otro término. Tal vez hay una palabra mejor que esa, pero ya no es una explicación. Incluso si volvemos a la causa, establecemos la resonancia, establecemos la libertad, simplemente desenfocando. Y lo ves en otra parte, en tu ejercicio, profesional, entre comillas, es evidente que sucede así, en todos los niveles. Hermano. Para ver lo etéreo, tienes que desenfocar. Sí, es eso. Es decir, que el punto de vista, es decir, el desarrollo, con una cámara, es el mejor ejemplo que tengo. Antes, se desarrolló, y allí, al hacer las cosas borrosas, se vuelven más claras. Es decir, corresponde a la teoría de la queja, uno está menos enfocado, uno está menos en la causalidad y, sin embargo, uno resuelve la causa. Se hace solo. No hay nadie, sin embargo, debe haber actores en el escenario. Entonces, espera, alguien quiere decir algo. Adelante, te lo paso. Hermana. Sí, al mismo tiempo existe este olvido de lo efímero. Dado que muchas personas tienen pérdida de memoria, hay más y más Alzheimer, y este desenfoque, también es este olvido. Donde bien, nos olvidamos de hacer cosas o no es tan importante y todo. Entonces, al mismo tiempo que habíamos olvidado quiénes éramos, nuestra verdad, ahora el olvido es efímero, y lo recordamos. Entonces, este tipo de boom, se sacudió. Es esta inversión también, al nivel del olvido, de la memoria inicial. Hablamos de eso diciendo que todos nos convertimos en un pequeño enano en la medida en que, perdemos la memoria, desaparecemos, pero la inteligencia de la luz está ahí para decirte, oye, oh. Como nuestra hermana nos dijo ayer, hey, oh. Olvidaste eso.
Oh sí, es decir que realmente, cuando dijimos que la inteligencia de la luz se hizo cargo de nuestra vida, ya que somos la inteligencia de la luz, todo lo que expresamos, todo, es la misma cosa. Este desenfoque hace posible ver la verdad, y vivir la verdad especialmente. Y es así para todos. Independientemente del sector nuevamente, ya sea familia, sufrimiento físico, maestra o madre, es exactamente la misma escena teatral que nos lleva de vuelta. A la verdad, hermana. Y está en el simulacro, lo encontré cómico, lo llaman el bromista. Y él está en todas partes. Risas. El bromista, oye. Hermana. Sí, pero la aceptación es un desenfoque. Por supuesto, por supuesto. Es dejar el punto de vista limitado, la comprensión limitada, el personaje. Está dejando que el personaje juegue vida. Como dijo nuestro hermano justo ahora, cuando dice, mi conciencia, mi cuerpo. ¿Quién dice eso, excepto el que es el ser eterno? Antes, recuerde, en 2009, 2010, todos estábamos identificados con nuestras mentes. No podíamos entender lo que significaba rendirse a la luz, ya que estábamos buscando luz. Poco a poco, todas las enseñanzas de Anal se hicieron realidad. Y hoy, cuando nos dijeron que sí, que teníamos que ser perezosos, por ejemplo, bueno, tenemos la manifestación. Ya no como concepto, energía o vibración, sino en la vida cotidiana, en la vivencia de cada instante. Y toma más y más espacio, es normal y más tiempo. Entonces, esta es una progresión en la que solo podemos reconocer esta alegría, incluso si no es omnipresente, porque no quisiera que los oyentes piensen que, cuando vivimos esta alegría desnuda, tenemos 24 años horas de 24 en esta alegría desnuda, está mal. Hay momentos, hay ira, hay momentos en que hay sufrimiento, hay momentos en que hay dolor, pero ya no nos dejamos engañar. Aceptamos totalmente interpretar al personaje al verlo, somos el observador, pero incluso vemos quién está mirando al observador. Eso es lo que Maurice decía antes, a través de mi conciencia sí, y mi personaje, mi cuerpo. ¿Quién dice eso excepto el que es el ser eterno? Mientras que antes estábamos totalmente identificados con el cuerpo o la conciencia. Entonces, literalmente, en el nivel ahora mucho más colectivo, pasar a este desenfoque o descristalización para tener, de hecho, esta visión global y panorámica de que todo era una parodia. Para tomar la palabra que usaste. Pero, eso era una parte integral de la parodia. Y que no puede haber rechazo, porque tan pronto como hay rechazo, hay sufrimiento. Todos vemos eso. Es la aceptación que crea la resolución. Y no cambia nada porque, para el ego, dirá que sí, pero entonces. Usted, como acaba de decir, no podré enseñar porque lo que enseño está mal. No, es una excusa. Y este pretexto es precisamente la culpa en la que eres el mejor. Otros, van a estar en la familia, otros van a estar en la libertad que tienen de viajar, curarse o ser ellos mismos. No importa. Hay innumerables escenarios, pero todos convergen, todos hacia este tiempo cero, en todas las formas posibles. Lo vemos, como hemos dicho, a través de las galaxias que se reabsorben en el agujero negro. Lo vemos en todo lo que ha expresado, todo lo que hemos expresado uno y el otro. No es prerrogativa de un maestro o de algunos seres, todos lo vivimos. Las palabras que usamos, por supuesto, son diferentes porque no tenemos el mismo contenido en nuestra cabeza. Pero es lo mismo. Es lo mismo y cuando estamos juntos, físicamente o en el instante, desde la distancia, pero físicamente, bueno, solo podemos dejar que eso sea así. Es todo. Y en ese momento, todo se vuelve divertido, todo se vuelve fácil. Incluso las escenas de encierro de algunos se convierten en un cómic sin nombre. Incluso ayer, los que se perdieron en el coche, se divierten. Todo es experiencia, pero ya no estamos obligados a experimentar y aceptamos todas las experiencias. O, por supuesto, a veces permanece, en un estado ligeramente emocional, pero lo atravesamos, como dijiste, las emociones, están allí, ya no nos engañamos, ya no nos negamos, ya no las alimentamos, nosotros las dejamos atravesar. Son parte de la parodia, son parte del escenario, son parte del guión. Hermana. Y fue un regalo ayer. ¿Así? Sí. Hermana. Fue un regalo para nosotros. Hermana. Fue divertido, lo tomamos así, vimos paisajes que no habíamos visto. Listo. Fue realmente muy divertido porque cada vez que preguntamos, siempre era más, más, más. Bueno, aquí tienes.
No, es genial entonces, lo que te propongo, tal vez es, bueno, no nos tomamos un descanso, es mediodía. ¿Quieres que reanudamos o nos detengamos ahora? Hermano. Espera, me gustaría decir una cosa más. En el trabajo, finalmente, en el trabajo, soy testigo de la unidad de las cosas. Por ejemplo, si solo en el marco de un cuerpo, para estar al nivel de la rótula, al nivel del pericardio, al nivel de la cabeza, uno tiene acceso a todo el resto. Y que, al extrapolar, que estamos aquí, podemos estar en conexión con todo el planeta y más allá. Siempre en un sector. Digo que todo está en todo, como está en la nada. Hermano. Eso es. Creo eso, pero, ¿cómo decirlo? Es práctica, no es solo teoría, es vivencia. Listo. No hay nada más real en este sutil. Lo que antes se llamaba lo sutil, lo invisible. Y totalmente, esa es la inteligencia de la luz, ese es el éter primordial. Simplemente, ahora, se revela porque no hay fragmentación, no hay más anomalía primaria, no hay más velos, es realmente accesible para todos. Hermano. Y a través de eso, una cosa más. Cuando decimos que estamos el uno en el otro. Correcto. Bueno, en el cuerpo, por ejemplo, si hay, por ejemplo, una zona donde no circula bien. Por ejemplo, el flujo sanguíneo que no alimenta bien a un sector, si uno se conecta a la sangre, me pregunto si circula por todas partes. Inmediatamente identificamos áreas que tienen poca energía. Y eso es cierto para una hormona, eso es cierto para todo lo que existe. Esa es la unidad. Cada frecuencia debe encontrarse en cualquier parte de la creada. Derecho. Es porque tenemos acceso al éter primordial y al tiempo cero que ahora nos damos cuenta y lo vivimos. Hermano. Por supuesto. Puede confirmar que antes no era vivible, era más complicado. Ahora, aparece solo. Hermano. Más simple. Sí. Solo y simple. Hermano. Uno y Inlook. Sí. Hermano. Annie, justo ahora, espera, estoy volteando él, hermano. Annie quería pasar su turno, puede cambiar de opinión, tal vez. ¿Quién? Hermano. Annie. Hermana. No. Regresa a tu cocina. Hermana. Y así, es porque tenemos acceso a este éter y tiempo cero que todas las terapias se revelan para el cuerpo, las curaciones, todo eso. Porque tiene revelación en todos los niveles. La revelación concierne a todos los planos, absolutamente. Además del encierro de la élite, pedofilia, satanismo, todas esas cosas, si quieres es lo que siempre se ha dicho, es decir, todo tenía que estar totalmente iluminado. Una vez que todo está iluminado, todo desaparece. No hay razón para estarlo. Hermana. Eso es. Todo se reabsorbe. Todo se reabsorbe. Y la reabsorción es a través de la conciencia. Y es la conciencia la que termina con la conciencia, no la investigación. Hermana. Hay dos cosas. Existe el desenfoque, pero me ha estado hablando desde que dijiste esa palabra porque, antes, siempre tuve la sensación de que podía apegarme a la historia y que podía despegar y allí, desde la instalación de este gran silencio, veo que mi conciencia se ha desenfocado por completo y que allí, veo todo, desde el gran silencio. ¿Quién está allí, permanentemente y ahí es donde estamos todos? Pero hay otro testimonio que me gustaría hacer es que la otra vez que habló, nos explicó cómo fue el fenómeno de la resonancia de Ágape. Sí. Hermana. Que se transmitirá allí, pronto. Y me iluminó y tengo una pelota en el brazo durante un año, es decir, y había crecido significativamente en los últimos tiempos. Y cuando llegué aquí, me molestó, me dolía y nos dijiste que, la resonancia de Ágape, tenías que tomarte un poco de tiempo, que había 48 horas. Y así, desde que hicimos esta resonancia en la noche, en el espacio, tuve dolor, me molestó y hoy, veo que se ha reducido a la mitad, la pelota. El milagro es casi instantáneo, será cada vez más instantáneo. A todos los niveles. Como dijo el otro, moriremos curados. Hermanas y hermanos. En plena salud, en plena salud. Entonces, te escuchamos. Hermana. Me gustaría hablar sobre nuestra hermana, quien explicó su malestar de mala aceptación hace 10 años. Estuve presente y me gustaría disculparme con ella. Ella había comprendido, yo no la entendía y quería disculparme por eso. Perdón. Ah, tú también estabas allí. Así a todos los santos, sí, Día de Todos los Santos 2009. De hecho, 10 años después, hay algunos que estuvieron allí. Risas. Ese es el gran perdón.
Hermana. La palabra desenfoque es realmente lo que vivo. Sí, eso es lo que encontré. La cámara, la estamos desarrollando. Hermana. Eso es. Y eso lo cambia todo. Todo se realiza en una fluidez. Sí, es una relajación, diremos. Hermana. Maravillosa. Todo. Las palabras vienen así. Digo, jamás pienso en lo que diré, jamás, jamás, jamás. Hermana. Yo también enseño, yo también he enseñado, y cada vez es más frecuente que haya silencio, ya no sé qué decir. Estoy esperando, y eso es todo, ahora digo bueno, estoy esperando y todo vuelve. Absolutamente, es la experiencia que tuvimos antes de resonar Ágape la otra vez, cuando hicimos el satsang de la tarde, que aún no han tenido, donde les dijimos, somos el espacio. Es un desenfoque. Hermana. Eso es. No hay necesidad de hacer la pregunta de supraconciencia, vibración, ir aquí o hacer eso o subir en vibraciones, nos desfocalizamos, es decir, nos quedamos callados y el atravesar se hace solo. Pero eso no habría sido posible nuevamente, hace 2 o 3 años. Esto solo es posible ahora. Hermana. Absolutamente. Esa es la buena nueva. Pues gracias. Dejamos de grabar, vamos. A través de Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Traducción al español. LMF.